Listo. Bueno, compas. Muy buenas tardes. Espero que todo esté bien. Vamos a continuar. Y porque tenemos todavía bastante camino por recorrer. Em, la clase pasada nos habíamos quedado, recordarán ustedes, en la discusión sobre optimización, ¿no? Ya hicimos una reflexión sobre la optimización en términos generales. Sí, ya hablamos un poco de eso. Em, Y nos habíamos quedado en la optimización ya con una restricción de igualdad. Sí, eso era el tema que estábamos revisando, ¿no? Y si me permiten, vamos a empezar desde aquí. Más que nada para igual recordar un poco, ¿no? Nosotros la clase pasada nos habíamos enfocado en estos problemas en donde teníamos una función objetiva y la optimización ya se encontraba restringida por bueno, con la redundancia, en una restricción de igualdad, ¿no? Entonces estamos ahorita en eso, ¿no? Optimización con una restricción de igualdad. Sí, mucho de esto ya vimos también, no solo para entrar un poquito en materia, ¿no? Entonces recuerden que el objetivo era maximizar una función donde teníamos x que era un vector, ¿no? Elemento del RL. Y esta va a ser, en definitiva, la función de utilidad, ¿no? O sea, no le demos muchas vueltas en eso. Entonces tendremos la maximización de esta función, la función de utilidad, sujetos a una restricción, ¿no? Sujetos a una restricción que en este momento le vamos a llamar g de x igual a c, que era la restricción de igualdad. Eh, ya en unos minutos vamos de progresar al caso con más igualdades, ¿no? Por- Ahorita no es prudente considerar que las X son elementos de N y más. no, todavía no. Sí, nosotros ya vamos a llegar a eso cuando hagamos la restricción más explícita, ¿no? Porque es mejor indicar en el mismo problema que, por ejemplo, las X van a ser mayores o iguales a cero. Bueno, correcto. Exacto. Sí, entonces es por eso mejor en este caso ya le dejamos un poquito más suelta, ¿no? Que X pueda ser cualquier elemento de los reales. Y más bien luego vamos a imponerle la restricción de desigualdad, ¿no? Ok, compas, entonces nosotros ya habíamos visto este problema y recordarán ustedes que en definitiva para resolver estos tipos de problemas, la esencia de todo era plantear la función lagrangiana, ¿no? O sea, ahí está la esencia de todo, ¿no? Permítanme mover esto un poquito. Ya, voy a cerrar esto mejor. Ya. Entonces, eso ya habíamos planteado en la clase pasada, ¿no? O sea, la clave estaba en entender que para resolver estos problemas nosotros planteábamos la función lagrangiana, que va a depender en esencia del multiplicador de Lagrange lambda y de x, reiterando que x es un vector, ¿no? O sea, x sería un conjunto, bueno, estaría compuesto por x1 hasta xl. Ok, entonces tendríamos esa función lagrangiana que es equivalente a la función objetivo que queremos maximizar. Y ahí aplicábamos una penalización, ¿no? Será un poco la intuición que íbamos a utilizar. La penalización iba a estar dada precisamente por el multiplicador de Lagrange y cuánto nos distanciamos de la restricción. Entonces aquí venía g de x menos c. Entonces era la intuición, ¿no? De Lagrangiano. Una función en donde en principio quiero maximizar la utilidad, pero tengo una penalización que impide que la optimización sea libre, ¿no? Y esa penalización aparece a través de lambda, ¿no? Entonces nosotros habíamos dicho que el problema de maximización con esta restricción lineal podía replantearse como un problema de optimización de la función lagrangiana. O sea, en definitiva, ese es ahora nuestro objetivo, ¿no? Optimizar o encontrar el X que logra la maximización de esta función, ¿no? Pero también el lambda. Entonces, eso también recordarlo. El lambda se vuelve parte de las variables que nosotros tenemos que encontrar para realizar la optimización, ¿no? Ok, entonces, yendo ahora ya un poquito más rápido, ¿no? Estos problemas, recuerden, siempre tienen condiciones de primer orden y condiciones de segundo orden, ¿no? En la condición de primer orden, la derivada se hace cero, digamos, esa es la intuición, ¿no? Pero aquí más que la derivada, sí, en términos generales, es el vector gradiente. Entonces, porque tenemos múltiples variables, ¿no? Entonces, aquí la idea es que el vector gradiente del lagrangiano en un lambda y un x óptimo tiene que anularse, ¿no? Igual a cero. Esa es, digamos, la condición de primer orden.
ya resumiendo todas las intuiciones, ¿no? Y esto de aquí, cuando nosotros hacíamos las derivadas parciales de este Lagrangiano, veíamos que de esta condición de primer orden, en esencia, ¿qué íbamos a obtener? Íbamos a obtener, desarrollámosle un poco más otra vez el Lagrangiano así rápido, ¿no? Este gradiente lambda x estrella era igual. Entonces sería el vector con las derivadas parciales de esta función, ¿no? Entonces las derivadas parciales primero vendrían a ser con respecto a lambda, ¿sí? Entonces, cuando hacíamos la derivada parcial con respecto a lambda, aquí nos quedaba solamente el menos gx menos c. Esa sería la derivada parcial con respecto a lambda, ¿no? De todo esto. Y luego tendríamos las derivadas con respecto a cada una de las x, x1, x2 hasta xl. Entonces, al hacer eso, nos quedaría la derivada parcial de u con respecto a x1, que solo voy a llamar u1 para ganar tiempo, menos la derivada parcial de todo esto respecto a x1, que sería la constante lambda por g1, ¿no? Y así hasta llegar al último, ¿no? U sub L igual, perdón, menos lambda GL. Entonces esa era, digamos, la lógica, ¿no? O sea, hacíamos las derivadas parciales con respecto a lambda y con respecto a cada uno de los x, ¿no? X1 hasta XL. Eso implicaba entonces tener, digámoslo así, las utilidades marginales menos el lambda que es constante y las derivadas de g con respecto a cada x, ¿no? Y eso tenía que igualarse a un cero vector, cero, cero y cero, ¿no? Entonces, de esta condición de primer orden, que es esta idea de que el gradiente de la Lagrangiana sea cero, nosotros podíamos obtener un sistema, ¿no? Que igual se resumía en la misma restricción. Sí, o sea, si yo igualaba esto a cero, al final tengo la misma restricción, g de x, pero bueno, en el óptimo, ¿no? G de x estrella igual a la constante. Y también teníamos nosotros estas igualdades a cero, ¿no? Cada una de estas que se podía escribir en esencia como el vector gradiente de u, ¿verdad? El gradiente de u en el óptimo. Sí, que el gradiente de u recogería todas estas derivadas parciales de u, ¿verdad? Em, Igualado a cero, entonces de que está restando, pasaría al otro lado, ya no estaría restando, entonces solo sería igual a lambda. Aquí teníamos todas las derivadas parciales de g con respecto a las x, entonces teníamos aquí el gradiente de g de x de estrella, ¿no? Entonces, son equivalentes, ¿no? O sea, yo podría tomar esto de aquí o equivalentemente podría tomar estas de acá porque son la misma idea, ¿no? O sea, simplemente es el desarrollo de esta condición de primer orden. Entonces, eso nosotros ya vimos. Ahorita lo estoy haciendo mucho, mucho más rápido ya solo para recordar. Y más bien lo importante, compas, aquí era la intuición, ¿no? O sea, recuerden que aquí nosotros revisamos esto de acá para el caso el igual 2, ¿no? Ya lo discutimos bastante y creo que ya no hace falta mucha discusión. Más bien, voy a hacer un gráfico más simple, ¿no? Y más rápido. Entonces, pensemos en el caso, que es el único que podemos dibujar así bien, ¿no? Entre x1 y x2. Pensando nosotros que tenemos una restricción lineal, pero bueno, podría ser también de otro tipo, ¿no? Pero vamos a hacer lineal para, dije lineal. Bueno, de hecho no tiene por qué ser lineal, ¿verdad? O sea, podría ser cualquier función, de hecho, no tendría por qué ser lineal. O sea, este de aquí lo que importa es que sería la igualdad, ¿no? G de x igual a c. Y tendríamos otra función que sería, digamos, la función objetiva. Esa, en cambio, sería la función objetivo u. Eh, y estamos buscando ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos dicho que sucedía en ese punto? En ese punto esperábamos que el gradiente de u, ¿verdad? Sería este de acá. Que el gradiente de u en el óptimo, el x estrella, eh, sea proporcional al gradiente de g. Eso en definitiva significaba esta igualdad, ¿no? O sea que existe una proporcionalidad entre los dos gradientes. Entonces el otro gradiente sería el que nace, digamos que es más pequeño, ¿ya? Entonces vendría algo así, ¿no? Entonces ahí podríamos decir que está el otro gradiente, ¿sí? Que sería el gradiente en cambio de g, del x estrella. Entonces esa es la intuición, ¿no? De esta igualdad, ya en términos más resumidos. Tengo aquí la restricción de igualdad, tengo aquí la función objetivo que queremos maximizar y queremos encontrar ese punto, o sea, queremos encontrar las coordenadas x1 estrella y x2 estrella, donde sucede lo que estamos ahorita planteando en el gráfico. Esa como condición de primer orden, ¿no? Y el lambda lo que me estaría diciendo es cuántas veces el 1 es, o cuántas veces tengo que expandir algún vector para llegar a igualarlo con el otro vector, ¿no? Esa sería un poco la idea, ¿no? Por ejemplo, en este caso, visualmente veríamos
que lambda de hecho es positivo y tendría que ser incluso mayor a 1. O sea, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque el lambda tendría que hacer eh, que el vector sea más grande, ¿verdad? Hasta llegar a ser o llegar a alcanzarle al otro vector, ¿no? Pero bueno, eso es circunstancial este ejemplo, ¿no? Ahí puede haber otros ejemplos. Lo importante es saber que el lambda permite la proporcionalidad. Entonces creo que todo eso ya lo conversamos, ya más o menos. Y bueno, de todas formas, ahí en los apuntes les dejé esta gráfica. No es que esté muy buena, pero creo que trata también de recoger la misma idea, ¿no? Entonces ahí pueden ver que tenemos x1, x2 y también tenemos la función de utilidad. Igual esto lo vamos a ver ya con ejercicios concretos, ¿no? Pero aquí pueden ver que está la idea, ¿no? Tengo la función. Sabemos que si es que no hubiera restricciones, habíamos dicho que hay un gradiente que estaría en este punto y sería igual a cero, ¿no? El gradiente de u en ese punto sería cero. Básicamente es el máximo global, si se quiere, ¿no? O bueno, puede ser local también, pero el punto es que es no restringido. En cambio, ¿qué sucede en este punto de acá? Aparece la restricción. Como ahora ya no estoy hablando de dos, sino de tres dimensiones, lo que nosotros veíamos solo como recta pasaría a ser un plano. ¿Sí? Entonces pasaría a ser un plano y es como que ese plano corta a la función y ahí aparece un punto en donde tenemos el óptimo, ¿sí? Que es el punto en donde se igualan los gradientes y aquí hay un pequeño error porque de hecho debería decir lambda, ¿no? Sí, ahí falta una lambda. Pero bueno, ya eso lo corrijo. Pero bueno, no quiero pasar mucho tiempo aquí más porque ya con los ejercicios eso lo vamos a ver mucho mejor. Más bien, quiero que avancemos a lo que falta, ¿no? O sea, entonces digamos que ya encontramos el punto. ¿Sí? Entonces digamos que hemos encontrado este punto, hemos cubierto la condición de primer orden. Si quieren, ese sería como el primer paso, ¿no? Entonces, como, pongamos así, el paso uno, ¿no? Entonces, encontrar la condición de primer orden. Luego hay un paso dos, que todavía no son las condiciones de segundo orden, sino un paso que se conoce como la cualificación de la restricción. En cualificación de la restricción. ¿Qué quiere decir esto de la cualificación de la restricción? Es más que nada para asegurarnos que no estamos en un caso un poco atípico, un caso degenerado, como se le suele llamar. ¿Y cuál es ese caso? El caso en donde, digamos, podría pasar, sí, es muy raro, pero podría pasar que justo caigamos en un punto donde el gradiente dejese a cero. Sí, es un caso rarísimo, ¿no? Sería un caso en donde resulta ser que ese punto justo, digamos, alcanza el máximo de la restricción, cosas de ese estilo. Entonces, la cualificación de la restricción en definitiva es algo bien sencillo, pero digamos que en un problema ya completo hay que verificar, y es que el gradiente de la restricción, cuando lo evaluamos en este punto, no puede ser igual a un vector nulo. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente para descartar o evitar, si esto de aquí es lo que evita, casos degenerados. ¿A qué nos referimos por casos degenerados? Casos en donde imaginen que un gradiente sería cero y obviamente lambda por una columna de ceros también va a ser cero. Entonces, como que estamos en una situación donde por cosas de la vida justo le estamos topando en un máximo a la restricción, algo así más o menos, ¿no? Entonces, en este caso es casi trivial, o sea, de todas formas, es una línea de código, no es nada del otro mundo. Pero esto va a volverse más importante cuando tengamos problemas más complejos. En este caso es obvio, ¿no? O sea, no quiero que este vector sea nulo, pero en casos ya más complicados, donde tengamos más restricciones, esto ya se va a volver más importante, ¿no? Pues por eso es que quiero que desde el inicio estemos presentes de que este vector tiene que ser algo. Sí, por eso es la idea. Tal vez, ¿no? Esto Pero, implica que todos los puntos son sets, o sea, que todos los elementos del vector son sets. que todos los elementos no sean cero, ¿no? O sea, este de aquí no puede ser un cero cero, digamos, si fueran dos. Claro, eso sí. Eso sí. O sea, puede haber un cero, pero no podemos tener todo cero. Esa es la idea. Listo, entonces ese es como un paso intermedio que me autoriza a ir al tercer paso, que es el que ya de verdad me interesa, que son las condiciones de segundo orden, ¿no? Entonces, las condiciones de segundo orden son donde realmente definimos si el punto que hemos encontrado está permitiéndonos hacer una maximización o tal vez más bien una minimización. ¿Sí? Porque imaginen que esto que estamos viendo aquí, por ejemplo, este gráfico que estoy haciendo, no me da información de que la función esté maximizándose o minimizándose. Solo me está dando el punto en donde hay bueno, la proporcionalidad de los gradientes, pero nada más. Entonces, eso vamos ahora, ¿no? Igual, súper rápido. Ahora, antes de ver eso, o después, esto de la interpretación.
vamos a las condiciones de segundo orden. Capaz que cambie un poquito el orden de esto. Y después voy a lo que está ahí en la mitad. Entonces, verán, para analizar las condiciones de segundo orden, este problema es un poco distinto a los que vimos en casos de problemas sin restricción. En problemas sin restricción, ¿qué sucedía? Nosotros directamente evaluábamos la matriz hessiana. Recuerden que la matriz hessiana era la matriz de segundas derivadas. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que nosotros tenemos que hacer algo parecido, pero considerando primero que nuestra función objetivo está restringida. Entonces, recuerden que todo parte de la función lagrangiana, ¿no? Entonces, voy a volver a escribir la función lagrangiana, que dependía de lambda x, que decíamos que depende de lambda y de x, que es igual a la utilidad de x menos lambda por x menos c. Ya, entonces imaginen que si esta es la función que realmente estoy maximizando, o bueno, optimizando, es en esta función donde yo tengo que sacar la matriz hessiana. Sí, o sea, esa sería una primera observación, ¿no? O sea, tengo que sacar la matriz hessiana de la función lagrangiana. Sí, o sea, tenemos que sacar la matriz hessiana de esta función, ¿no? Entonces, lo primerito que vamos a ver ahorita, ¿no? La matriz hessiana del lagrangiano. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se obtendría la matriz hessiana del lagrangiano? Igual, es una matriz de segundas derivadas, ¿no? Entonces, antes de ponerme a armar la matriz, quisiera que reflexionemos un poco, o bueno, a ver, hagámoslo así rápido, ¿no? La matriz hessiana del lagrangiano, ¿no? ¿Qué es lo que va a tener aquí? Entonces, verán, esta matriz va a tener una estructura un poquito particular por la forma en la que está construida la función lagrangiana. La primera variable con la que vamos a derivar es con respecto a lambda, ¿sí? Pero recuerden que son las dobles derivadas, ¿no? Entonces esta sería la segunda derivada de L con respecto a lambda, ¿sí? Esa sería la primera componente, si quieren, de esta matriz hessiana, ¿no? Y luego tendríamos que hacer las cruzadas, o sea, tendríamos que hacer la segunda derivada de la matriz de la lagrangiana, perdón, con respecto a lambda y después con respecto a x1. Y después con respecto a x2, x3 y así hasta llegar a la derivada segunda de la lagrangiana con respecto a lambda y luego con respecto a xl. Esa sería la primera fila, ¿no? Entonces, ¿cuál es la novedad? La novedad aquí es el lambda, ¿no? Que está apareciéndonos está apareciéndonos ahí, ¿no? Voy a utilizar mejor rectas porque si no, eh, no, curvas no me va bien. En este contexto, al menos curvas no. Ahora, ¿cómo quedaría luego? Luego vendría la segunda derivada de la función lagrangiana con respecto, entonces ahora en cambio sería primero x1, ¿no? Y después lambda, que ya sabemos que en los casos usuales van a ser lo mismo, ¿no? O sea, por lo general, a menos que la función sea bien rara, pero de esas ni hemos de topar. Solo en casos bien raros donde una función tiene unos quiebres abruptos, como quebradas, cosas así, digamos, en la mitad de la función, ¿no? Ahí posiblemente podrían estos no ser iguales, pero es un caso bien atípico. De ahí por lo general eso no va a pasar por el teorema de Young. Luego, ¿qué vendría? Sería la segunda derivada de la función lagrangiana con respecto a x1. ¿Te parece x1, pero es lambda? Y así hasta llegar a la segunda derivada de la función lagrangiana con respecto a primero x1 y después xl. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, no hay mucha novedad aquí, ¿no? O sea, segundas derivadas. Segundas derivadas nada más. Entonces, diremos un poquito más. Ya, ¿cómo quedaría la última? ¿No? Sería la segunda derivada de la lagrangiana con respecto a xl y después con respecto a lambda. Segunda derivada de la función lagrangiana con respecto a xl y después de x1. Y terminamos con la segunda derivada de la lagrangiana con respecto a xl2 de la L. Ya. No estoy seguro si puse eso acá. Ah, bueno, aquí ya les puse el resumen. Sí, ya. Sí, bueno, vamos a deducir, no hay problema. Ok, entonces, esto sería la definición, ¿no? O sea, esto simplemente es una matriz hessiana de una función, solo que ahora la función es la L. Pero no hay mucha vuelta, ¿no? O sea, es la matriz de las segundas derivadas. Ahora, lo que quiero es que reflexionemos un poco qué va a pasar especialmente con las derivadas que están en los bordes, ¿sí? Que están en el borde superior y que está en la primera columna, o sea, estos bordes de acá, ¿no? Porque eso va a tener cierto comportamiento que va a ser repetitivo, entonces no hace falta volver a hacer lo que estoy haciendo más veces. Por ejemplo, ¿no? Fijémonos en lo siguiente. ¿Cómo sería la primera derivada de L con respecto a lambda? O
solo la primera. Sería básicamente este corchete y el menos, ¿no? Eso ya vimos. Todo eso no tendría mucha novedad, sería menos gx menos c. Pero ahora digamos que otra vez le hago la derivación, de nuevo con respecto a lambda. Entonces aquí ya no hay lambda, por tanto esto se vuelve cero. Entonces, ¿qué va a suceder? Que siempre en esta matriz hessiana de la función lagrangiana, este primer término va a ser cero. Eso va a pasar siempre, por la forma, por la estructura que tiene la propia matriz, ¿no? Ahora, veamos qué está pasando con cada uno de estos. Todos parten de aquí, miren. O sea, es como sacarle después de esta derivada, la derivada segunda de L con respecto a lambda y luego con respecto a x1, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta ya la tengo y es como que la vuelvo a derivar, pero ahora con respecto a x1. Como aquí no hay mucho más que hacer, sería menos g1. ¿Sí? Porque esta es una constante que se hace cero, sería la de menos derivada de g con respecto a x1 o g1 para simplificar. Entonces, ¿qué pasó? Que este término de acá, a ver, amarillo. Ya, entonces, para este término de acá, vemos que se transforma en menos g1. Y no creo que haga falta repetir el procedimiento. Si hago para el último, ¿qué voy a tener? Entonces, este de acá se va a volver menos gl. Pero a la vez, ¿qué pasa? Que aquí voy a tener un comportamiento parecido. Bueno, no parecido, prácticamente el mismo, ¿no? Porque es súper regular la función. O sea, si derivamos primero con respecto a x1 y después con respecto a lambda, va a pasar igualito. Entonces, ¿qué voy a tener aquí también menos g1? Aquí también voy a tener menos gl, ¿no? Aquí solo me faltan los puntos suspensivos, por cierto. Ya. Entonces, miren lo que está pasando. Está tomando una estructura muy llamativa esta matriz, ¿no? O sea, voy a volver a escribir acá abajo. Entonces, esta matriz hessiana, para el caso de la función lagrangiana, ¿a qué va a ser igual? Es primerito, en la esquina de acá siempre el cero. Voy a ponerle con verde, pero bueno. Luego que voy a tener aquí menos G1 y seguirá hasta menos GL, o sea, las parciales, ¿verdad? De la restricción con respecto a cada variable. Y lo mismo en la columna de aquí. Entonces, aquí también voy a tener menos G1 hasta menos GL. ¿Ya? Entonces, tenemos esa estructura ahí. Y lo que sigue, bueno, son parciales de la función lagrangiana con respecto a las X, que esas les podemos dejar, ¿no? Solo les voy a cambiar para que empate la simbología con la que están los apuntes. Entonces ahí creo que está L11, L1L, LL1 y LLLL. Eso creo que está, ¿no? Listo. Entonces serían las parciales, ¿no? O sea, estas mismas derivadas parciales, sino que escritas de forma un poquito más compacta. Y bueno, ya se imaginarán que esto en la práctica, ¿qué significa en términos ya más operativos? Yo creo la matriz, la función hessiana, esto la puedo crear como una ecuación en Python. Y después usamos solamente la función literal Hessian. ¿Y qué va a hacer Hessian? Va a calcular y va a quedarle con esta estructura. Eso va a pasar siempre. Ahora, para evaluar, porque recuerden, este es un paso auxiliar para saber si es que es máximo o mínimo. Entonces, para evaluar esto, muchas veces lo estándar es cambiarle el signo de los bordes. O sea, esto que está aquí con menos, suele cambiar los signos. Sí, o sea, aquí tendríamos que multiplicar, digamos, por menos 1. Y acá también multiplicarle por menos 1. A eso se le conoce como la matriz hessiana bordeada. Sí, entonces aquí planteamos una matriz hessiana bordeada. Entonces, esta es la que usualmente se usa ya en términos instrumentales, digamos. Le vamos a llamar HB, que es casi la misma idea. Sí, de hecho, voy a copiar literal esta matriz, pero cambiándole el signo de los bordes. Entonces, en vez de tener aquí los menos, los borro y ya está. Entonces, esa sería la matriz hessiana bordeada, que es la misma estructura. Como ven, es simplemente haber sacado la matriz hessiana de la función lagrangiana, pero cambiamos los signos en la primera fila y en la primera columna. ¿Sí? ¿Para qué hago eso? La estructura que aquí aparece es una estructura bastante estándar en donde, si ustedes se fijan, esto que está aquí es el gradiente de G. O sea, si nosotros hacemos un poco de memoria, ¿qué era el gradiente de G? El gradiente de G era el vector que tiene las derivadas parciales. ¿Pero cuáles son las derivadas parciales? G1, G2, hasta GL. Entonces, ¿qué me está quedando en esta matriz hessiana bordeada? En este borde tengo el vector gradiente transpuesto, ¿sí? Si asumimos que las columnas son lo estándar. Y aquí también tengo el vector gradiente. Entonces, por eso es que solamente se trabaja con la matriz hessiana bordeada, porque la estructura se vuelve bien estándar, ¿no? O sea, esto que va a ser igual.
Entonces vamos a hacer lo mismo, pero ya más resumido. Aquí estaría el cero, ¿verdad? En esta esquina. Luego tengo el vector gradiente transpuesto, ¿verdad? O sea, porque está en forma de fila. Luego tengo aquí otra vez el vector gradiente, ya no el transpuesto, sino en su versión columna. Y finalmente me queda la matriz de segundas derivadas de L, ¿no? Entonces eso se le puede poner como, ¿cómo está? Nabla XX, sí, Nabla XX, Nabla XXL. ¿Ya? Esto es para no tener que estar escribiendo cada rato la matriz completita, ¿no? Entonces ahí uno ya se acuerda más bien de la estructura de la matriz. Entonces, ¿cuál es la estructura de la matriz? El primer diagonal siempre, el primer elemento siempre es cero, perdón. Tengo un vector fila que coincide con el gradiente transpuesto de las restricciones, otro gradiente que coincide vuelta con la columna y la matriz de dobles derivadas de L con respecto a las X. Aquí se puede entender un poquito mejor por qué teníamos esa cualificación de restricciones. Estaba acá arriba. ¿Se acuerdan que la cualificación de restricción, bueno, de una nomás, me pedía que este gradiente no sea el vector nulo? ¿Por qué quiero eso? Miren aquí lo que pasa si es que hubiéramos tenido el vector nulo. Se hubiera creado todita una fila de ceros y toda una columna de ceros. Y eso nos fastidia al momento de evaluar si es que es máximo o mínimo. O sea, ese es el caso degenerado que tratamos de descartar. Ok, entonces, esa es la matriz hessiana bordeada. Y creo yo que no hay mucho lío en la deducción, ¿no? Igual está en los apuntes. Entonces, ahora, ¿cómo se evalúa? Entonces, verán, esta matriz tiene un tratamiento un poco distinto a las hessianas usuales. Recuerden que en la hessiana usual buscábamos que sea definida negativa. En cambio, en estas matrices, el hecho de que se construyen a través de un problema de restricción sí le hace un poco diferente el análisis. Pues verán, aquí no les quiero complicar la vida. Nos vamos a guiar directamente a lo que dicen Simon y Bloom. No sé si conocen el librito de Simon y Bloom de Matemática para Economía. Pero no es ese libro de Matemática para Economía, ¿cómo es eso? ¿Se han visto a veces esos libros de ¿cómo es? Estadística para economistas, matemática para economistas? Sí, no es de eso. O sea, Simon y Bloom es un libro de matemática para economía bien serio, súper fuerte. Tal. Entonces, si quieren ver los detalles, incluso las demostraciones, sí creo que tiene algo de demostraciones. Les recomiendo el libro de Simon y Bloom. No hace falta para nuestros fines. Nosotros solo vamos a coger el resultado. Sí, o sea, Simon y Bloom dicen, ok, como este es un problema que tiene restricciones, se les suele analizar de forma un poco distinta, pero no es nada del otro mundo. De hecho, miren qué es lo que dice aquí. E incluso les dejo las páginas por si un caso quieren explorar el. Ya les voy a poner en la bibliografía el librito de Simon y Bloom. El caso es que estos problemas, ya simplificando todo, se vuelven súper simples. Miren, por ejemplo, en el caso cuando tengo solo dos variables, que sería dos bienes, ¿no? X1, X2. Cuando tenemos un maximizador, cuando la matriz hessiana bordeada tiene determinante positivo. Y se acabó. O sea, una vez que he construido esta matriz, sí, si estoy en el caso L igual 2, entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacar el determinante de esta matriz hessiana bordeada. Y si salió positivo, ¿qué estoy escribiendo? Positivo, ya. Eso sí, no, la matriz tiene que ser evaluada en el punto óptimo, ¿no? Esto debía ser X estrella para ser estrictos, ¿no? En el punto óptimo, entonces, o en el punto crítico, ¿no? Entonces, si esto es mayor a cero, entonces ahí sí, X estrella es maximizador. Sí, no es exactamente, pero yo hacen imaginar que Simon y Bloom cogen y hacen algo parecido a la definición de de definida negativa, empiezan a despejar y llegan a esta conclusión, ¿no? Sí, entonces, como quiero volverlo más bien operativo, esa es la condición. Sí, o sea, es, digamos, ya la simplificación final a la que llegan ellos. De todas maneras, repito, si quieren, pueden echarse una leidita a las páginas que están aquí para verle la demostración, pero no quiero pasar mucho tiempo ahí para que les voy a mentir. Más bien, veamos para el caso del igual precio y ya vamos a un ejercicio. Sí, porque verán, no sé si ustedes se acuerdan, pero en estos problemas es rarísimo ver las condiciones de segundo orden. ¿Qué es lo que hace uno usualmente en el pregrado o en la maestría? Ve hasta la condición de primer orden, ¿no? Y se acabó. No se pone a analizar las condiciones de segundo orden. El problema es que cuando ya te enfrentas, digamos, a plantearte problemas nuevos y quieres tú crear tu propio problema de optimización de algún individuo, ahí sí estás obligado a verificar las condiciones de segundo orden. Por eso es que nos detenemos a ver esto, ¿no? Luego ya veremos que en el problema ya del consumidor, si uno le pone unos supuestos de la función de utilidad, ya no hace falta. Sí, pero es necesario también conocer porque va a llegar el día que tal vez alguno de ustedes quiera hacer, bueno, no sé, ¿no? Una tesis bien teórica
un artículo bien teórico, entonces ahí sí tiene uno que defender las condiciones de primero y segundo orden. Pero miren, en el caso 3 tampoco es difícil. ¿Qué dice ahí? Simon y Bloom ahí plantean que si tenemos un caso de dimensión 3, toca sacar primero el determinante de la menor principal líder de orden 2. ¿Ya? ¿Qué es eso de la menor principal líder de orden 2? Es más fácil coger y escribir. Entonces, ¿qué es? Es básicamente 0, G1, G2, G1, G2, L11, L12, L21, L22. O sea, el determinante de la matriz o submatriz, si se quiere, que uno puede armar cuando eliminas la última fila y la última columna. Entonces, por eso se le llama la menor principal, o la, perdón, la menor, sí, menor principal líder de orden 2. ¿Sí? Entonces, para no complicar la vida, mejor ya les puse directo, ¿no? O sea, tienen que sacar el determinante de la matriz quitándola una fila y una columna. Ese tiene que ser positivo. Es bien parecido a la condición anterior, ¿no? Tiene que ser positivo. Y aparte, el determinante de toda la matriz hessiana, ese en cambio tiene que ser negativo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, lo mismo. Ahí se verifica que X estrella es maximizador. ¿Sí? Entonces, las condiciones no son tan complicadas. Ahora, si alguien quisiera saber el caso general, en el caso general tienes que armar la matriz. Imagínate que fuera un caso de 10, ¿no? Ya exageremos. Armas la matriz y luego tienes que evaluar los signos de todas las menores líderes, o sea, todas las menores que tienen o parten desde el primer elemento de acá y les vas expandiendo, ¿no? Vas expandiendo y vas sacando determinantes. Pero, ¿cuál es mi recomendación? Que si ya se enfrentan con un problema grande, eh, tienes ahora esta inteligencia artificial. O sea, ahí te va a dar como cuál es el patrón de signos que deben seguir los determinantes. Entonces, más bien quiero ya hacer ejemplos. Entonces, en los ejemplos esto se va a entender mucho, sí, y se va a visualizar mucho mejor. Listo. Tal vez hay dudas, comentarios, ¿no? Ya. O están ávidos por ver las demostraciones, porque sí tengo aquí el libro, ¿verdad? No les quiero poner la demostración así que bestia, pero quiero mostrarles nomás el librito de Simon y Bloom. Cursos, mate. A ver, ¿dónde están? Tengo tantos cursos que ya no sé dónde están las cosas. Al menos el librito, por aquí está. Sí, ya les voy a poner también en el Black. Este es el librito de Simon y Bloom. Entonces, las páginas son 459, 465, 459. Me pasé. Entonces, este es el librito de Simon y Bloom. Sí. Entonces, aquí pueden encontrar todos los detalles sobre cómo ellos deducen y llegan a esas simplificaciones para las condiciones de segundo orden. Sí, entonces ahí pueden ver que está la matriz hessiana. Claro, ellos usan otra simbología, ¿no? Entonces, miren, si de quieren, ¿cuál es la verdadera condición? La condición es que sea la matriz semidefinida negativa para ciertos grupos de vectores. Es algo medio parecido a lo que hicimos nosotros cuando estudiamos la ley de la demanda compensada y el tema de acuerdo en que la condición es suficiente de Samuelson. Algo parecido es. ¿Sí? Entonces ahí es cuando uno tiene que trabajar con subespacios y cosas de ese estilo. Y al final ellos, después de simplificar, llegan a estas ya condiciones simplificadas. Esa es más o menos la mecánica. Entonces, si alguien quiere, ahí va a encontrar los detalles, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos compas, a un ejercicio ya, porque esto estuvo muy... más bien es fácil, verán. Igual, los códigos ya están listos, los pasos casi son los mismos siempre, pues ya está todo implementado. Entonces, vamos a ver este problema, ¿no? Dice, queremos maximizar esta función. No sé si se acuerdan que esta función ya la optimizamos de forma no restringida. Sí, ya lo optimizamos en clases pasadas y el óptimo de hecho creo que era 2,3 justamente, ¿no? Creo que era x1 estrella igual 2 y x2 estrella igual 3. Ese creo que era el óptimo sin restringir. O sea, este ya lo trabajamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Le vamos a imponer una restricción. Una restricción. Vamos a empezar con una restricción lineal, pero podemos tranquilamente usar otro tipo de restricciones como ya vamos a ver. Ok, entonces vamos a primeramente visualizar el problema. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Vamos a construir los símbolos. Como saben, ya eso no es novedad. Construimos la función de utilidad, ¿sí? Tal como está aquí. Y construimos la restricción. Entonces, miren, esta es nuevo, ¿no? Antes no teníamos esta parte de la restricción. Hay muchas formas de hacerlo. O sea, la que yo escogí me salió a mí bastante cómoda. Es construirle por partes. Entonces, miren, primero construyo, como quien dice, la función. Si ven que aquí está 2x1 más 5x2.
y después indico cuánto es la constante. Entonces, ¿eso por qué me resulta cómodo? Porque si quisiera mover, por ejemplo, solo la constante, entonces directamente voy a este punto y solo muevo c, ¿no? Entonces, luego puedo armar la restricción y ahí miren como junto esta parte que es la función g con la otra parte que es la constante. Es como van a ver, ese paso se repite siempre, ¿no? Entonces, yo les recomendaría que lo dejen así, que es bien, bien cómodo. Entonces, pero no es la única opción, ¿no? O sea, puede haber otras formas de armar el problema. Listo, entonces ahí tenemos la función de utilidad y también tenemos la restricción. Entonces, miren cómo aquí hacemos la restricción juntando estas dos piezas por separado, ¿no? 2x1 más 5x2 es un problema con una restricción lineal, no hay mayor lío. Ahora veamos la gráfica. Sí, entonces aquí ya tienen los códigos listos para generar la gráfica. Le hice unos pequeños ajustes, más que nada para que se vea mejor. Estaba medio transparente la gráfica, pero bueno. Imagino que a ustedes se les genera esta gráfica también. Verifiquen, por favor. Sí, entonces, esta es la gráfica del problema con restricción, mire. Entonces, aquí ya es súper visual, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Antes, si se acordarán, ya vimos esta gráfica. Entonces, ¿cuál era el punto óptimo? El punto óptimo, a ver cuál es el ángulo que me sirve, creo que este. Ya, entonces el punto óptimo estaba por acá arriba, ¿no? Más o menos, ¿no? El 2, 3, por ahí. O sea, ese sería el óptimo sin restricción. Entonces, ¿qué está haciendo la restricción lineal? Entonces, la restricción lineal está creando esta región, que es un plano. O sea, en realidad es esta recta, ¿no? En el plano. Pero claro, si ya le proyectamos a un gráfico de 3 dimensiones, es como que esa recta subiría, subiría, subiría y arma todo este plano, ¿no? Y le corta la función. Entonces, ¿qué sucede? Miren, si solamente nos enfocamos en esta región donde se da el corte, ahí pueden notar que hay un máximo que no tiene por qué coincidir con el máximo global. O bueno, el máximo no restringido sería. Es como quien dice ese que estoy poniendo en rojo, sería el máximo sin restringir, ¿no? El gradiente de U igual a cero. En cambio, ¿qué sucede acá? En ese punto que está, con otro color mejor hacerle, ya. En ese punto, en cambio, ¿qué sucede? El gradiente de U no puede ser cero. Sí, entonces ahí pueden ver que todavía habría opciones de crecer, sino que es como que el muro le impide. Sí, entonces como que ese muro le impide y no le deja crecer más. Y entonces por eso es que el gradiente de U ya no puede ser cero. Entonces aquí tiene que ser igual. Y ahí es lo que decimos que la condición de primer orden me indica que tiene que ser proporcional al, ¿verdad? Lambda gradiente de G. ¿Sí? Y eso lo podríamos proyectar en el piso. Entonces, lo que estábamos haciendo en clases pasadas era ver la proyección en el piso, si quieren, del problema, ¿no? Pero este sería ya el problema más, como quien dice, ya más completo en 3 dimensiones, ¿no? No quiero meterle más flechas porque uno empieza, o al menos yo me empiezo a enredar ahí entre tanta flecha, pero creo que está claro el problema, ¿no? Eso es lo que buscamos, ¿no? Ahora, otra observación, ¿verdad? Igual, mira. Quiero que se fijen ahora en, ya. Quiero que se fijen en el piso, digamos, ¿no? Quiero que se fijen en el piso. Cuando yo le empiezo a mover, aquí sí notan que ahí están como, como una circunferencia que se está cerrando. Entonces, ¿dónde encuentro yo el óptimo? Miren, encuentro justo cuando esta circunferencia que se va cerrando, ¿verdad? Que está ahí, que se va cerrando, justo es tangente a la restricción. La restricción es el muro, ¿no? El muro rojo, digamos. Entonces, ¿qué tengo que encontrar? Tengo que encontrar el punto en donde hace tangencia justamente ese círculo que está en el piso y que se va cerrando y el muro. Entonces ese punto de tangencia me estaría dando el óptimo, ¿no? Y bueno, por visual sabemos que es un maximizador, ¿no? Porque aquí tenemos el gráfico en 3D. Sí, creo que está bien didáctico, ¿no? Creo ahí se puede entender mejor las ideas, espero. Ahora sí, vamos a los códigos. Entonces, primero, compas, construimos la función lagrangiana. Entonces, como ven, la construcción de la función lagrangiana no hay mayor magia en esto y los pasos van a ser los mismos. Primero que hay que hacer, construir un lambda, porque ese no fue construido en el paso anterior. Entonces, construimos un lambda, que sería el multiplicador de Lagrange, y luego construimos la función. Entonces, ¿cómo le estoy construyendo la función? Tomo la función de utilidad, que queremos maximizar, y tomo solo el lado derecho, que sería esta parte de aquí, ¿no? Tomo solo el lado derecho de la función objetivo, menos lambda, entonces aquí está menos lambda. Aquí le llamé m lambda para evitar que se confunda Python, porque el lambda solita es una función. No me acuerdo para qué sirve exactamente el lambda ahorita, pero para evitar, mejor le llamé m lambda, multiplicador lambda. Sí, por eso el nombre m lambda. En cambio, aquí Python no se equivoca porque ya lambda le cacha que es el lambda que se usa en LaTeX.
Entonces, por eso es que arma literalmente el lambda, si ven que existe el lambda. En el lambda por Gx, aquí recordarán que le habíamos creado por partes. Entonces, es la ventaja. Miren, si ustedes le crean por partes, aquí pueden poner Gx, que sería toda esta parte, y restarle la constante, que es esta otra parte de acá. Entonces, por eso me pareció más interesante armarle por partes la restricción, porque entonces yo puedo poner casi la fórmula teórica tal cual en los códigos de Python. Y si le ejecutan, debería salirles compas la función que está acá. Cambiará tal vez el orden, pero debe quedarles la función, ¿no? Entonces, miren, esto ya es para cualquier problema con una restricción de igualdad, el que sea, y para cualquier número de variables. O sea, eso ya no es problema. O sea, esos serían los códigos. Luego tenemos que sacar las condiciones de primer orden. Entonces, miren, lo cómodo de armar la función lagrangiana es que después, ¿qué tengo que hacer? Simplemente sacarle el gradiente de esa lagrangiana, directo. Y para eso también ya teníamos estos códigos. Entonces, miren, aquí yo puedo coger la función lagrangiana y directo le aplicamos estos códigos que recordarán son para obtener el vector gradiente. O sea, esta función lagrangiana le transformo en matriz y después le saco el jacobiano con respecto a lambda, x1 y x2 y le transpongo para que quede como columna. Y con eso me queda, sí, está corriendo. Entonces con eso me queda este gradiente, que como bien saben son las derivadas parciales, ¿no? Y recordando que la primera derivada parcial tiene que ser la restricción, ¿sí? Y como ven, en efecto es la restricción, ¿no? 2x1, 5x2, 15, pero multiplicada por menos. Listo, entonces, ¿qué tengo? Tengo tres elementos en este vector gradiente que tengo que igualarles a cero. Entonces, si les igualo a cero, va a surgir un sistema de tres ecuaciones. Entonces, aquí estoy igualando a cero cada elemento del gradiente. Como verán, son tres ecuaciones que me van a dar qué valores. El valor de lambda, el x1 óptimo y el x2 óptimo. Entonces, ¿cómo resuelvo eso? Eso lo resolvemos aquí. Entonces, aquí miren que pongo en el punto crítico y usamos simpi.solve. Luego pongo aquí nabla L. Nabla L sería solamente el vector gradiente, ¿no? O sea, solamente esta parte. Pero se acordarán como conversamos creo en una clase anterior, que si solo le pongo el gradiente sin decir nada, Python sobreentiende que está igualado a cero. Luego, ¿qué hago? Luego aquí indico con respecto a qué variables quiero resolver el sistema. Entonces quiero despejar lambda, quiero despejar x1 y quiero despejar x2. Y bueno, aquí le agregué esta opción diccionario true para que la respuesta me arroje como diccionario. Entonces, ¿qué es un diccionario? En el diccionario la respuesta me va a dar indicándome qué valor toma cada variable. Lambda es tanto, x1 es tanto y x2 es tanto. A veces es bueno poner esta opción de diccionario, sobre todo en problemas donde hay la posibilidad de que te salga más de un punto crítico. En este no, en este salió solo uno, pero ver problemas más complicados pueden salir varios. De hecho, vamos a ver otro ejemplo donde pueden salir hasta 6 puntos críticos. Entonces, por eso es mejor dejar que el propio Bobo Python resuelva el sistema y con diccionario tú te aseguras que te salen así en llaves y tienes varias raíces cuando toque, o sea, el caso, ¿no? Ok, bueno, aquí ya le he tenido ejecutado todito, pero bueno, sí sale, ¿no? Listo, entonces miren, ahí está la condición de primer orden. Entonces, como ven, ya en términos de códigos es súper simple. O sea, resumamos de nuevo. O sea, ¿qué hay que hacer? Primero, hay que armar la función, armas la restricción. La gráfica es opcional y habrá problemas donde ya ni hay cómo hacer cuando tienes más variables. Luego, ¿qué tenemos como códigos? Construir la función lagrangiana y luego sacarle el gradiente y resolver. Entonces, en términos de códigos, ya de códigos, es súper simple el problema. O sea, es bien. De hecho, por eso es que Python y otros softwares tienen su propio paquete para resolver estas cosas. Pero yo prefiero hacerlo así un poco a la antigua porque es como hacerle a mano casi, solo que sin perder tiempo haciendo los cálculos. Pero uno sabe qué está haciendo. En cambio, a mí no me gustan mucho esos paquetes que uno pone las restricciones y resuelve. Pero igual vamos a ver eso, porque hay esas opciones. Entonces uno solo pone los datos, resuelve. Pero en cambio, a veces me da la sensación que es como caja negra y uno no sabe qué está dentro. En cambio, aquí es bien transparente, ¿no? Hago esto, hago esto, hago esto. De hecho, miren la siguiente cosa. Dice la cualificación de las restricciones. Pues, ¿qué hacemos aquí? Como este es solamente un problema con una restricción, solo tengo que verificar que este gradiente no sea nulo. ¿Y cómo hago eso? Entonces, aquí pueden ver que tengo los códigos para generar el gradiente de g. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Miren, aquí pueden ver que está gx menos c. Gx menos c, como saben, es la restricción igualada a cero. Entonces, a esta restricción de aquí
De hecho, ni siquiera hacía falta restarle el C. O sea, no haría falta restarle el C, pero bueno, ya está. Como es constante, se va a eliminar. Y luego le aplicamos, bueno, el transformo en matriz, le aplico la jacobiana con respecto a x1, x2. Y luego, ¿qué hago? Hasta ahí nomás ya tendríamos el gradiente, el nabla G. Luego le sustituyo el punto crítico cero, o sea, el primer punto crítico, que en este caso es el único. Después puede haber más, ¿no? Pero en este caso estoy sustituyéndole en el gradiente el único punto crítico. Y como ven, la respuesta es 2,5. Entonces eso ya me está dejando en claro que ese vector gradiente no es un vector nulo. Entonces no estoy en un caso de general. Y de paso, acá abajo también saco el gradiente de la función u. Esto es para entender un poquito el lambda. Y ya vamos a ver la interpretación del lambda también, casi me olvido. Pues miren, en este caso, tomemos este ejemplo, ¿ya? Quiero llevarme los valores. A ver, lambda, ¿qué es? Perdón. Lambda es 8 sobre 29. El gradiente de G en el óptimo, hemos dicho que es 2,5. Y el gradiente de U en el óptimo es igual a 16 sobre 29 y 40. Imagino que sobre 29 también. Ya, entonces estoy reemplazando el punto crítico, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo verificar que todo esto está marchando bien? Bueno, no haría ni falta, pero solo por intuición. ¿Qué estamos haciendo aquí? O sea, ¿qué me está diciendo el lambda en este caso? Déjame moverle tú. Claro, ¿no? O sea, es básicamente el número de veces que un vector es el otro, ¿no? O sea, no, que solo para reforzar la visual, ¿no? Entonces, tomemos estos resultados para reforzar esta interpretación, ¿no? Entonces, tengo aquí x1, x2, tengo la restricción, en este caso si era una restricción lineal y la función. La función, digo. Ya. Entonces, en este punto, ¿qué está sucediendo? Miren, compas. Tengo el vector gradiente primero de la restricción, ¿no? Que es 2,5. No voy a hacer la escala, no sé, aunque solo quiero hacer rápido para interpretar. Entonces, este sería el gradiente de G, ¿no? El gradiente de G en el punto X expresa. 2,5. Ajá. Ahora, ¿qué está pasando? Miren, el gradiente de U sería el gradiente de la función que estamos maximizando. ¿Y lambda qué me está diciendo? Lambda es 8,29 avos. Entonces recordemos la condición de primer orden. ¿Qué me decía? Que el gradiente del U, ¿verdad? En el punto óptimo tiene que ser igual a lambda gradiente de G, también en el óptimo. Entonces miren, este vector es 2,5. ¿Verdad? Este es el vector 2,5. Ya, lambda, ¿cuánto es? 8 sobre 29, un escalar, ¿no? Entonces, ¿qué me va a dar como resultado aquí? Entonces, miren, es 8 sobre 29 por 2. A ver, entonces hagamos un poco grande. Entonces 2 por 8 es 16, ¿no? 16 sobre 29. Y 8 29 por 5, 5 por 8, 40, 29, que es justo el otro vector. Entonces, no sé si lo notan, pero ¿qué está haciendo el lambda? O sea, el lambda, como es menor a 1, lo que está haciendo es que el otro gradiente sea más pequeño, ¿no? O sea, es un gradiente que va a ser paralelo, pero más pequeñito. Entonces, ese más pequeño que está ahí, ese sería en cambio el gradiente de el UX de especie. ¿Sí? Que este es 16 29 avos y 40 29 avos. Entonces, eso está haciendo el lambda, ¿no? El multiplicador de Lagrange, que en este caso es 8,29 avos. Entonces, el multiplicador de Lagrange me está diciendo, ok, es como quien dice el gradiente de U en el óptimo es 8,29 avos del gradiente de G. Sí, entonces es un poco la interpretación, si se quiere, más visual, ¿no? De lo que estábamos haciendo. Entonces aquí comentario rápido. Para mí es más importante entender esto que hacer los cálculos a mano, porque como vieron los cálculos ya están automatizados, o sea, no hay mucho a donde darse vueltas. Pero entender esto para mí es más importante y en unos minutos también vamos a entender un poco más qué significa lambda, porque lambda también tiene una interpretación importante. Pero quiero terminar el ejercicio primero, porque ese 8,29 avos también tiene una interpretación un poquito más hasta económica. Y que lambda es igual a cero. Que el lambda G fuera cero.
significaría que estamos en un caso degenerado que justo como que le estuviera atinando un óptimo, ¿no? Como un máximo de G, o sea, algo así. O sea, claro, en una recta nunca va a pasar, ¿no? Pero en una curva podría pasar, ¿no? Es como que se están atinando los máximos, más o menos, ¿no? Sí, no me atrevo ni a dibujar, pero más o menos la idea, ¿no? Como que estuvieran topándose los máximos, entonces el un gradiente es cero, ¿y qué va a pasar con el otro gradiente? También se hace cero. Eso es como que no existía la expresión. O sea, se entra en un campo bien ambiguo, ¿no? Exacto. El caso de generación es un caso bien. En el caso que decimos preferizado, Ah, cuando o sea, prácticamente estamos hablando de la que es menos lambda, ¿no? O sea, los vectores no van a la misma dirección. bueno, en este caso sí, en el que hicimos antes no. Claro, ya depende de qué valor tome lambda en el sistema de ecuaciones. Sí, o sea, no hay necesidad de que sea positivo o negativo, ya dependerá de cada problema. Sí. Entonces, en este caso salió positivo, por eso les dice a los dos en la misma dirección. Listo. Entonces, avancemos. Ujú. ¿Y hay algún parámetro? Porque no es lo mismo poner lambda g de x menos c que lambda c menos g de x. A ver, no es lo mismo poner. eh, perdón, ahí me perdí. A ver, no es lo mismo poner en el. Ah, ya, ya, ya. En el Lagrangiano. Ya, ya. A ver, arriba. Ya, en la función lagrangiana. Ya, acá. Entonces no es lo mismo poner. Claro, o sea, ahí depende, porque hay libros y autores que sí le ponen y aquí ponen un más. Sí hay. O sea, no hay como quien dice una regla estricta, ¿no? ¿Qué pasaría ahí? Lo que pasaría es que en cambio el signo de lambda cambia y ahí toca tener más cuidado con la interpretación de lambda. En cambio, yo adopto esta que es más estándar porque ahí me empata con la deducción de la igualdad de los gradientes. Entonces, lo que yo les recomiendo es siempre escribirlo así, porque ahí todas las interpretaciones cuadran y es más intuitiva la interpretación de lambda. Sí, porque a veces si van a encontrar, incluso si le preguntan a ChatGPT, a veces ChatGPT le pone aquí un más y le da la vuelta. O a veces pone el más y no pone la constante. Entonces, yo en lo personal les recomiendo que usen esta simbología y ahí les va a cuadrar todito. Sí, para no perder mucho tiempo. Sí, es más por eso, es una convención. Porque verán, ¿qué más va a pasar? Si ustedes hacen eso, en la matriz hessiana, de inmediato se les va a cambiar el signo acá. Y ya les queda de golpe la bordeada. Claro. Entonces, por esas cosas es que a veces hacen eso, para que de golpe la condición de segundo orden sea un poquito más directa y evitarse un paso computacional, que es el cambio de signos. Yo, en cambio, prefiero ponerle como tenemos, interpreto y luego le cambiamos signo en Python. No es gran cosa. Listo. Ok, compa, sigamos. Entonces, ya estamos aquí, ya interpretamos un poco esos vectores. Entonces, ahí podemos ver que ya tenemos el punto crítico y de paso, siempre es bueno, les recomiendo ver cuánto vale la función en el punto crítico, ¿no? O sea, uno puede coger y aquí sustituye también la utilidad. Utilidad, punto sustitución del punto crítico para saber cuánto es, ¿no? Menos 16/29. Sabemos que el número solito no tiene interpretación, se acordarán, ¿no? O sea, solamente queremos reflejar orden, pero es mejor verlo. Más cuando tienes problemas varios, porque cuando tienes problemas varios, ahí eso te va a ayudar a entender si estás en un máximo local o en un máximo global. Claro que como solo hay un punto no es gran cosa, pero podrías tener otros puntos en donde ahí se vuelva más complicado. Entonces, siempre es bueno ver cuánto vale U. ¿Ese U dónde está? O sea, ese menos 16/29, ¿qué es? Sería la altura, ¿verdad? A la que está llegando la función en ese punto. Sí, en ese punto. Si no me equivoco, en el extremo, sin restringir es prácticamente cero, ¿no? Sí, es cero, es en el óptimo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que el hecho de que aparezca el muro hace que ya no llegue al cero, sino un poco más negativo. ¿Sí? Pero esa intuición creo que ya está. Listo. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Mira, este valor de la U también me va a servir para hacer un gráfico. ¿Sí? Entonces verán qué vamos a hacer ahora. Voy a hacer el gráfico solo en el plano x1, x2. ¿Sí? Donde esta restricción es una recta. Entonces miren lo que vamos a hacer en el gráfico, ¿no? De hecho, ejecutemos el primer gráfico para que se vea. Pues miren lo que hacemos en este gráfico. ¿Qué dice aquí?
Tengo la restricción, ¿verdad? Que es esta recta en rojo. Y tengo diversas funciones de utilidad graficadas en un determinado nivel. O sea, en realidad tengo las curvas de indiferencia o las curvas de nivel si usáramos un término más matemático. Pero aquí pueden ver que tengo varias curvas de nivel y justo en una curva de nivel, ¿qué sucede? Que aparece la tangencia. ¿Dónde pasa lo que ya sabemos, no? O sea, ya tenemos que ser igual a los gradientes y, bueno, son proporcionales y todo eso. Pero miren, ahí ya puedo yo hacer el gráfico tanto en 3 dimensiones y también el gráfico en el plano. ¿Sí? Entonces aquí estaba lo que el otro día conversábamos con, que nos decía Daniel, ¿no? O sea, que a veces nosotros nos acostumbramos a trabajar solo en una región, ¿no? Esa es una opción. La otra opción es usar otra función de utilidad que no tenga máximo global. Ya vamos a ver otro ejemplo en donde de vuelta no hay máximo global y aún así se ve parecida a la región. Ahora veamos un poquito los códigos así rápido. Entonces, ¿cómo se arma? Entonces, esta es la función, graficar varias funciones implícitas y también regiones sombreadas, aunque bueno, aquí no hay región sombreada. Noten que aquí tengo 3 funciones de utilidad y en cada función de utilidad hago la sustitución del valor de u. Con eso, ¿qué logro? Que Python ya reconozca que es una ecuación que solo va a depender de x1 y x2. El nivel de u ya queda dado y arma las curvas de indiferencia. Ahí podrán notar por qué yo necesitaba saber cuánto era el máximo de u. Yo necesitaba saber el máximo de u para también ponerle aquí en la función y que le grafique justo en la tangente y no está tanteando. Entonces, con eso ya de inmediato me va a dar el punto tangente. Y también tengo aquí la restricción. Se acordarán que la restricción ya armamos combinando las dos piezas, ¿no? ¿Qué más tenemos? Las etiquetas. Entonces, las etiquetas están en el mismo orden que están los valores, ¿no? Entonces, aquí está indicado que son los 3, menos 1, 5. Y este de acá, que es la aproximación decimal del menos 16 sobre 29, ¿no? Y la restricción. Pues como ven, ya está bastante intuitiva, ¿no? Entonces, si quieren ejercicio opcional más para practicar programación, ¿cómo pondrían en este gráfico el punto? La verdad es que me olvidé, pero si quieren ahí les dejo como ejercicio, ¿no? O sea, ¿cómo le pondrían el punto? Entonces, eso les dejo como un ejercicio más de programación, ¿no? O si quieren le preguntan a ChatGPT cómo completarían el código para poner el punto. Bien, sigamos. Entonces, hasta ahí tengo condición de primer orden. Si nos relajáramos, diríamos que ahí se acabó el problema porque tengo la gráfica. Pero completemos el ejercicio. Entonces vamos ahora con la condición de segundo orden, ya para que sea un ejercicio más. Entonces, para la condición de segundo orden, en cambio que dijimos, tenemos que armar la matriz hessiana bordeada. Esta matriz hessiana que venía originalmente de la función lagrangiana, y luego se le cambiaba los signos a la primera fila y primera columna. Entonces miren la construcción. ¿Qué hago? Uso simpi.hessian, o sea, la función hessiana. Uso la lagrangiana y con respecto a, o sea, la lagrangiana ya saben, la matriz de segundas derivadas. La hessiana, perdón, sí. La matriz de segundas derivadas de la lagrangiana con respecto al multiplicador lambda, x1, x2 y ejecuto. Y ahí está la matriz hessiana. Pero necesito la hessiana bordeada, entonces, ¿qué tengo que hacer? Debo cambiarle el signo a la primera fila y a la primera columna. Entonces le cambiamos los signos. Entonces, ¿qué estoy haciendo en la siguiente celda? Mire. Primero tomo la matriz hessiana del lagrangiano y le igualo a otro objeto que voy a usar como hessiana bordeada. Luego en la hessiana bordeada aplico un filtro. En este filtro que estoy haciendo, selecciono solo la primera fila. Recuerden que en Python siempre empezamos con 0. Selecciono primera fila y todas las columnas. Entonces estoy seleccionando, o sea, con este filtro de aquí, estoy seleccionando todo esto. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Que eso de ahí sea igual al negativo de lo que teníamos acá. Entonces ahí Python se encarga de cambiarle el signo a la primera fila. Y luego en la otra que está haciendo, está seleccionando la primera columna. Entonces ahí acepta todas las filas y la columna inicial y le cambia de nuevo el signo. La ventaja en esto es que el 0 el 0 que está aquí es siempre 0, entonces no importa que pase los menos que tengan que pasar, seguirá siendo menos. ¿Qué digo? 0. Y entonces ya queda armada la hessiana bordeada. ¿Sí? Entonces, como ven, no es, o sea, ya en la práctica no es gran cosa, ¿no? O sea, son filtros de Python y cambiar el signo. ¿Sí? Ahí es cuando uno entiende para qué es que cuadran. Cuando uno aprende a programar, a uno le enseñan a hacer filtros de matriz, que saca un elemento, que esto yo nunca entiende para qué. En cambio, aquí de golpe ya se entienden, ¿no? O sea, la otra opción era replantear el lagrangiano y ponerle más, lo que conversamos hace un ratito, ¿no? Pero eso en cambio de gana nos complicaba los pasos previos. Listo. Entonces, como tenemos esta matriz hessiana, aparece una ventaja. Es toda numérica. No depende de X. Eso significa que yo ya puedo directamente desde esa matriz sacar el determinante que está acá abajo. Y si el determinante es positivo, como en efecto sucede, ya sé que el punto crítico es maximizador.
Y ya está. Entonces ya hemos resuelto el problema. Ya sé que el punto crítico es maximizador gracias a que este determinante salió positivo. Entonces ya tenemos en un mismo problema condición de primer orden, cualificación de restricciones y condición de segundo orden. Y creo que no nos hemos demorado casi nada para lo que uno haría esto a mano, ¿no? O sea, a mano sí toma un poquito de tiempo. Entonces, verán, ahora quiero, me salté una parte, no sé, pero bueno, disculpen. Quiero explicar un poquito cómo interpretar lambda y voy a aprovechar también este ejemplo. Sí, entonces verán, esto de interpretación de lambda ya le voy a mover, no creo que quede tan bien aquí, ya le voy a mover más abajo, pero está en los apuntes también, ¿no? La interpretación de lambda. Entonces ahorita quiero, por ejemplo, saber qué es este 8/29, o sea, que puedo interpretar, que tiene una interpretación. Bien, entonces, es una deducción rápida. Vamos a ver. Bueno, siempre que digo deducción rápida, después me demoro. Vamos a ver. Hasta el momento, ¿cuál sería la deducción más épica que hemos hecho en este curso? La de la demanda compensada, creo, ¿no? Y el axioma débil de las preferencias. Esa sí creo que estuvo más o menos, ¿no? Ya, pues ahora vamos a hacer esta, ¿no? Interpretación de lambda, del multiplicador. ¿Alguien se acuerda? En el problema del consumidor, ¿cómo se interpretaba lambda? Esta tenía nombre. ¿Cuál es la idea, verdad? Vamos a partir de nuevo del problema, ¿no? O sea, quiero hacer, por si acaso esto está entre la condición de primer orden y la de segundo orden. No sé por qué le puse ahí en la mitad tan feo. Sí, disculparon, pero bueno, espera. ¿Cuál es la idea, no? Nosotros estamos resolviendo, supongamos que ya resolvemos el problema, como acabamos de hacer. Entonces, voy a escribir otra vez el problema. Quiero maximizar en un X la función de utilidad o X, sujeto a una restricción g de X igual a C. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que ya hemos resuelto el problema. Entonces ya encontramos el X estrella, como acabamos de hacer, ¿no? Ahora, voy a plantearme la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con este X estrella si de repente nosotros movemos la C? O sea, digamos que yo, por ejemplo, le expando la C. Entonces quiero saber qué pasa con el X estrella, con el punto óptimo. Ya pueden intuir que la C, esto después se va a volver la ley de Walras o algo parecido, ¿no? O sea, la restricción presupuestaria, los ingresos, riqueza, lo que sea. Entonces, es más o menos la intuición. ¿Sí? O sea, quiero ver qué pasa cuando la muevo así. De ahí va a salir la interpretación del AME. Entonces, para ello, notemos primero que C es un parámetro, es una constante. Entonces, en la solución de cualquier problema que yo haga, este X estrella, que se supone que es un vector, ¿no? Tengo un X1 estrella, X2 estrella y así hasta XL estrella, ¿no? En esta solución, ¿ya? Se supone que todos estos elementos van a depender de esa constante. O siendo más intuitivo, si yo muevo la constante, por lógica, ¿qué deberíamos esperar que pase con estos X? Que se muevan. No sabemos cómo, pero que se muevan al menos. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Que en definitiva el X estrella vector depende de C, que sería lo mismo que decir que cada uno de estos, ¿verdad? El X1 estrella depende de C, y así con todos hasta XL, ¿no? XL estrella también depende de C. ¿Sí? ¿Qué es lo que se dice en la primera parte, ¿no? Ya estamos asumiendo que todo depende de C. Ya. Nada del otro mundo. Muevo C, es de esperar que se muevan todos los X. Ahora, notemos que esto va a permitirme sacar el punto óptimo de la utilidad. Entonces, se supone que yo puedo sacar la utilidad evaluada en ese punto óptimo, X estrella C. O para simplificarlo un poco, solo llamémosle U estrella C. O sea, el valor óptimo del U, ¿sí? Va a cambiar si muevo la C. Entonces ya podemos ver que si muevo la C va a moverse todo el U. Pero es un movimiento que se debe a que hay el efecto intermedio de las X. Entonces esto también lo podemos escribir de qué forma. Pongo aquí igual. Quiero seguir la misma simbología que está acá. Ya. Sería el U de quién? De toditos estos X. Sí, es la misma idea, ¿no? Entonces yo sé que el U estrella, o sea, el valor óptimo de U en C, es lo mismo que decir que el U está evaluado en el X estrella C. ¿Pero qué es el X estrella C? Es este vector compuesto desde el X1 hasta el XL estrella, donde toditos dependen de C.
Entonces ahora quiero saber qué sucede cuando muevo C en el valor de U. ¿Sí? Entonces quiero sacar, estoy ahí, sí, ya. Entonces quiero sacar el cambio del valor óptimo de la utilidad cuando movemos la constante C. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo sería? Entonces, regla de la cadena, ¿no? Si C se mueve, eso primero a quién va a afectar. Va a afectar a X1. Y luego el cambio de X1 le va a afectar al U. Y lo mismo va a pasar con todas las otras X. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Que primero va a haber un efecto, ¿verdad? El cambio en U provocado por X1 por el cambio que vuelta X1 va a sufrir con respecto a C. Solo tengo la duda si a todos les puse estrellas. Sí, sí, les puse estrellas. Ya. Sí, es para indicar que estamos en el óptimo, ¿no? Pero se entiende la idea, ¿no? O sea, si muevo C, va a cambiarse X1 y si cambio X1, se mueve U. Y eso mismo puedo repetir con toditos. Entonces sería más, puntos suspensivos, más. En el caso del último, ¿no? Cambia U con respecto a XL en el óptimo por el cambio de XL con respecto a C. Bien, entonces no he hecho más que aplicar la regla de la cadena para ver cómo el cambio en C puede afectarme al nivel óptimo de utilidad. Ahora, si ustedes se fijan, esto que tengo acá, estas derivadas que me están saliendo, son básicamente componentes del vector gradiente. O sea, yo podría escribir esto de otra forma. La derivada de U estrella con respecto a C sería igual, y aquí podría escribir el vector gradiente, pero estaría en forma horizontal, ¿no? La parcial de U con respecto a X1, la parcial de U con respecto a X2, la parcial de U con respecto a XL. Y eso en cambio está multiplicado por un vector de las derivadas de cada X con respecto a esa C. Derivada de X1 con respecto hacia C. Y así hasta XL, ¿no? XL con respecto a C. Ya, entonces, fíjense que aquí tengo el vector gradiente por esta columna de los cambios de cada X con respecto a C. Ya, esto podríamos escribirlo también como un producto punto de vectores, ¿no? O sea, el cambio en la utilidad cuando cambió la constante C es igual al gradiente de U evaluado en el óptimo, que en definitiva eso es este vector. O sea, son las derivadas parciales de U con respecto a cada X en el óptimo, producto punto, y esto de acá, que no estoy seguro, creo que le llamé así, es X. Sí, es X óptimo. Ya. Listo. Pero es solamente este vector de cambios en X, ¿no? Ya, entonces voy a guardarme un momento este resultado. Ya, entonces miren, aquí yo he analizado cómo el cambio en C afecta a el valor óptimo de la función de utilidad. Ahora veamos cómo el cambio en C afecta a la restricción. Entonces la restricción también, ¿qué sucede? La restricción depende de X, pero X es óptima. Entonces ese X óptimo va a cambiar con el cambio en C. Sí, o sea, G va a depender de X estrella, que depende de C. O lo que es lo mismo, el G va a depender de todos los X, ¿no? X individuales. X1 estrella, que depende de C. X2 estrella, que depende de C. Y así hasta XL estrella, que depende de C. Listo. Y todo esto es igual a C. Recordemos que es la restricción con igualdad. Entonces, ¿qué sucede si aquí en cambio quiero sacar el cambio en G cuando cambio C? Primerito, por el lado final, si yo hago la derivada de esto con respecto a C, tiene que ser igual a 1. Porque la derivada de C con respecto a C es 1. Y acá aplicamos otra vez la regla de la cadena. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el C primero va a cambiar a X1 y luego X1 va a golpear a G. Entonces me va a quedar ahí vuelta la parcial de G con respecto a X1 óptimo por el cambio de X1 con respecto a C, más, y así se repite hasta el último, el cambio de G con respecto a XL por la derivada de XL con respecto a C. Y notarán que la estructura es igualita a la que teníamos acá arriba, solo que en vez del gradiente de U, ¿qué me va a aparecer? El gradiente de G. ¿Sí? Entonces aquí me va a aparecer el gradiente de G. Entonces ya de forma más directa, el cambio en la restricción cuando cambia C va a ser igual a 1, ¿verdad? Y eso a la vez es igual al gradiente de G evaluado en el punto óptimo, ¿verdad? Punto y el cambio, bueno, el vector de cambios del X óptimo. Entonces ya tengo este otro resultado. ¿Sí? Entonces tengo ahora estos dos resultados. Ahora recordemos que nos decía la condición de primer orden.
La condición de primer orden nos decía que se daba la proporcionalidad entre gradientes, ¿no? O sea, el gradiente de U en el óptimo tenía que ser igual a lambda por el gradiente de G en el óptimo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, ¿qué puedo hacerle yo a esta ecuación que está acá? Voy a mover un poquito para hacer aquí mismo. Bueno, la copio. Acá abajo. Ya, entonces notarán que aquí puedo hacer el producto punto de Sx, ¿verdad? Producto punto de Cx. ¿Ya? Sí, entonces en ambos estoy haciendo este producto punto. ¿Para qué hago eso? El lado izquierdo que se va a volver igual. De acá. Es lo que hicimos antes, ¿verdad? Es este de aquí. Gradiente de u punto de Cx era la derivada de u con respecto a c. Derivada de u con respecto a c, pero en el óptimo. Igual. Y en cambio, todo esto otro que es, que acabamos de obtener es 1 y se quedó solo lambda. Y hemos llegado. Entonces, ¿qué significa lambda? Pues lambda significa, si queremos interpretarlo de forma bien rápida, si C aumenta en una unidad, bueno, en realidad sería un cambio marginal, ¿no? Pero para ser intuitivo, ¿verdad? Si C crece, se sube en una unidad, pues estrella cambia en lambda unidades. O sea, en pocas palabras, lambda me está diciendo cuánto aumenta la función de utilidad si yo relajo la restricción. Cuando digo relajo la restricción, quiere decir que el C le dejamos que crezca un poco. ¿Sí? Aproximadamente, ¿no? Porque en realidad todo debería ser en el infinitesimal, pero bueno, para interpretaciones intuitivas se le pone unidad. El precio sombra, ¿se acuerda? Este es el precio sombra, para los que han hecho antes el problema del consumidor. Pero aquí no le paramos mucha bola al precio sombra, ¿por qué? Recordarán que no nos interesa mucho el valor de U. Entonces, el valor de U aquí no tiene una interpretación clara, ¿no? Porque de hecho, ¿cuánto salió en el ejemplo del lambda? En el ejemplo lambda salió 28, ¿era? ¿Dónde estás? Me pasé. Por acá estaba. Lambda, ya se perdió. Ah, 829, sí. Entonces, miren, por ejemplo, lambda igual 829, que fue el que sacamos en el ejemplo. ¿Qué me estaría diciendo? Que si aumento en una unidad la constante c de la restricción, la función de utilidad crece en aproximadamente 829 avos. ¿Sí? O sea, es como que se expande la función de utilidad si permito que crezca la c. No, ¿Ah? es una unidad de lambda. No, o sea, 829 avos, no tiene unidad. Es que las unidades serían las unidades de U. Avos. Es, 29 partes, ajá, sí. Que no sé qué otra forma. 8 de 29, no sé. Voy a ponerle la fracción. ¿Cuánto es esto? 8 de 29. Tengo Python y voy a hacer en el celular. A ver. ¿Cuánto? 0,275. Gracias. Está mejor. 0,275. Ya, entonces cuando C crece en una unidad, U estrella crece en aproximadamente 0,275 unidades. ¿Cuál es el gran problema? Que las unidades de U no son interpretables. Entonces esto tendría más sentido en el enfoque en el enfoque un poco más antiguo en donde la U tenía una interpretación, ¿no? La unidad de U. En cambio aquí no tenemos interpretación de la unidad de U. Pero bueno, de todas formas ya está explicado eso y es lo que también está en el ejercicio, ¿no? Creo que en el ejercicio también les escribí la... Sí. Ah, mira, aquí está, 0,275. Ah, maravilloso. Listo. ¿Qué tal estuvo? Creo que estuvo manejable, ¿no? El ejemplo, los códigos. Sí. Pregunta, compas, aunque bueno, a estas alturas, sí ayuda a tener los códigos y todos los apuntes, ¿verdad? O sea, sí les permite ir a la par, ¿no? Porque a veces siento que cuando uno está haciendo esto y a la vez los códigos y todo, uno se puede perder, ¿no? Sí. Bueno, vamos con otro ejercicio entonces, mejor. Vamos a ver, ahora sí, más rápido todavía. Entonces vamos con otro problema de optimización. A ver, pero solamente
Esto se refiere a un relajamiento no de la función G, sino solamente de C. Solamente de C. Claro, es como, por ejemplo, Digamos que ha de parecer X estrella, calcular nuevamente. no, claro, o sea, si movemos toda la función sería otro problema, definitivamente. O sea, es como decir, en este mismo gráfico, como que le desplazamos al plano, ¿no? O sea, sigue siendo el plano, solo que le estamos desplazando, pongámosle en un ángulo medio decente esto, X2, X1, aquí creo que está, ya, ahí estaría el plano, ¿no? Entonces sería como que le estuviéramos mandando para arriba al plano, ¿no? En esa perspectiva, ¿no? Pero el plano sigue siendo plano, porque si le cambio la forma del plano ya es otro problema. Listo, entonces vamos ahora sí con otro ejercicio, ya mucho más rápido. A ver, tenemos otra función, x1 por x2 igual una restricción lineal, x1 más x2 igual a 6. Esta vez lo voy a explicar muchísimo más rápido porque la mecánica es la misma. Entonces, ¿qué tenemos? Primero tenemos que construir la función de utilidad y de nuevo, ¿no? La restricción y el valor de la constante por separado, porque ya vieron que se vuelve muy cómodo el código haciéndolo así. Luego de eso tenemos la gráfica. Entonces, en este caso, ¿cómo queda la gráfica? Entonces, miren este caso. Primero, la función x1, x2, solo viéndole la función x1, x2, esta no tiene máximo local. Esta puede crecer al infinito. Si se fijan por la x1, x2, es solo un producto. Entonces, esta puede crecer al infinito si no le pongo restricciones. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo en la gráfica? En la gráfica pueden ver que tengo la función, que es la que está en ese color entre azulado y verde, llamar lo que sea. Esa función que está creciendo, ¿no? Y el muro, otra vez el muro que es la restricción lineal. Entonces, ¿qué sucede? Si no tuviera el muro, esta función crecería sin límite. Esa función sí cumpliría, por ejemplo, el supuesto de monotonía y el de no saciedad o de insaciabilidad local. Esta función. Porque en esta función, ¿qué sucede? Yo tengo siempre la posibilidad de mejorar. ¿Sí? Y de hecho, en esta función, ¿qué va a suceder? Que con que aumente uno de los bienes, toda la función va a dar un valor más alto de utilidad. Entonces cumple las dos, ¿no? Es, esta función, de hecho, sería un ejemplo más concreto que se usaría ya al estilo más Euler, si quieren, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pese a que no tengo un óptimo, o sea, esto podría crecer sin límite, la restricción le corta de tal modo que ahí pueden ver qué sucede. Aparece un óptimo, ¿no? O sea, aparece este punto por acá, más o menos, supongo, que esa perspectiva no me gusta. Quiero una perspectiva más. Quiero que se vea la parte de abajo. Eso, ahí más o menos, ¿no? Entonces, miren, si ven que ahí está una curva en el piso, de nuevo, fíjense en la parte de acá, el piso. Entonces, ¿qué sucede en el piso? Que yo tengo ahí una curva que se supone tiene que volverse tangente a la restricción. Entonces, ahí estarían las curvas de indiferencia, digamos, que tienen que volverse tangentes en un punto. Y ese punto va a ser el que me indique el máximo, el punto más alto restringido, ¿no? Tal vez esté por acá, digamos, más o menos. Entonces va así, ¿no? Va así, va así, va así, hasta llegar al punto. Más o menos. Entonces esa es la idea, ¿no? Disculpen que me quede viendo tanto la gráfica, es que sí han hecho problemas de estos sin gráficos. No, no es lo mismo. O sea, al menos aquí ya sé qué estoy haciendo, ¿no? O sea, es una gráfica, le corto, es un plano, ya van a ver otro ejercicio. Ahí se valora más la gráfica. Vamos con las construcciones. A ver, construcción del lagrangiano. Construimos primero el símbolo, multiplicador lambda, la función lagrangiana, que si bien es los mismos códigos, o sea, ya no tengo mucho que explicarles ahí porque es la misma lógica, solamente que cambió la construcción inicial de la función. De ahí estos son los mismos códigos. De nuevo, para hacer las condiciones de primer orden, otra vez saco el gradiente, los mismos códigos de nuevo. Aquí saco el punto crítico, de nuevo solamente, este es incluso, miren, más simple, quedó todo 3, 3, 3, 3. Verifico la cualificación de la restricción, o sea, veo que en ese punto no me queda algún gradiente raro, ¿no? Gradiente es 1 a 1 de la restricción. ¿Por qué el gradiente de U me salió 3 Porque el gradiente de G me salió 1 a 1 y el gradiente de U 3 ¿Por qué me salió 3
porque lambda es 3. Entonces lambda me está diciendo que el un vector es 3 veces el otro vector, ¿no? Entonces ahí está inmediato el efecto de lambda. Puedo ver el valor de la utilidad en ese punto, es 9. La gráfica, entonces saben, ese 9 realmente le estoy sacando para armar la gráfica. Bien, y ahí está la gráfica. Entonces esta es una gráfica que ya se parece mucho más a lo que hemos enfrentado al momento de hacer el problema del consumidor, ¿no? Los que ya hemos hecho esto antes. Tienen las curvas de indiferencia, la recta. Los códigos son los mismos. Matriz hessiana, miren, igualito. Simpi hessiana, lagrangiana, lambda x1, x2. Es construir la matriz hessiana de la función lagrangiana. La hessiana bordeada, cambiando los signos. Saco el determinante. Como es el caso de dos bienes, entonces veo con que el determinante sea positivo y ya sé que es un maximizador. Y de paso también les puse la interpretación de la. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció, compas? No. ¿Cuál? Ahí sí. El arcano. Y todo eso es- Ah, no es cóncavo. ¿Qué es? Cuasi cóncavo. Entonces, cuando lleguemos a ver después de Kuntuker, ahí vamos a volver a hablar de cuasi concavidad. Sí, porque resulta ser que es más fácil explicar cuasi concavidad después de ver Kuntuker. Claro, porque ¿qué pasa? Esta función, ¿se acuerdan que vimos de eso, no? O sea, esta no es cóncava, esta función resulta que tiene sus ramos lineales. Y aún así tiene un punto óptimo, sin ningún problema. Entonces, ¿cuál es el mensaje? No es necesario que la función de utilidad sea cóncava para que el problema sea bien comportado. Sí, o sea, no importa mucho la forma de la función. Y de hecho ese es el verdadero propósito del ejemplo, ¿no? Poner una función cóncava y poner una función que no sea cóncava. Vamos con otro ejemplo. Ya. Entonces, miren, este día está más, ya no es tan solo económico, este día es más, pero es más interesante a nivel matemático. ¿Qué tengo ahora? Una función de utilidad con un x1 al cuadrado, ¿ya? Y la restricción ya no es lineal. Entonces, miren, aquí tengo un 2x1 al cuadrado, x2 al cuadrado igual a 3. Si esta restricción ya no es lineal, ya no puedo esperar un plano así recto. O sea, ya va a venir otra forma. Nos vamos viendo, ¿no? Ya estos códigos son idénticos, solo cambia la construcción de la función de utilidad, la construcción de la restricción y la constante. O sea, siendo crueles, solo esas tres líneas tienen que cambiar compas cuando quieran hacer un ejercicio. Todo lo demás ya está listo. Veamos la gráfica de este, vean. Este es chévere. Este estuvo un retorno a la gráfica en esta función. O sea, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la restricción? Entonces, la que está en ese color verde, no sé. Esa sería la función de utilidad, ¿no? X1 al cuadrado, X2. Ya, entonces tiene una curvatura ya un poquito. Y en cambio, lo que está aquí con esta forma cilíndrica, ¿verdad? Es la restricción. ¿Cómo era la restricción? Eso, gracias. Ajá. 2x1 al cuadrado más x2 al cuadrado igual a 3. Ya. Ok, entonces, claro, yo no sé en qué momento un consumidor pueda enfrentar una restricción no lineal cuadrática, no estoy muy seguro, pero veamos ahora sí el problema ya de forma mucho más matemática, ¿no? O sea, tengo una función bastante irregular, tengo esto, ¿y dónde van a estar los puntos críticos? Por ejemplo, si ven que aquí tengo, en esta proyección, tengo este punto. Entonces, ¿qué pasa? En ese punto se está cumpliendo la restricción y estoy maximizando localmente la función de utilidad. Entonces, ese va a ser uno de los puntos críticos. Pero si se fijan, acá tengo otro más, que está acá abajo. Ese en cambio va a ser minimizador. Y acá abajo tengo otro. Y si le sigo moviendo la función, tengo más puntos. Sí, entonces, ahora, bueno, creo que se entiende la idea, ¿no? Bien, ahí está la gráfica. Ya. Esta sí costó hacerla en Python al inicio, no quería, pero ya salió. Para 3 minutos de explicación. Ya. Sigamos. Entonces, vamos construyendo la función lagrangiana, no cambia nada. Sacamos la condición de primer orden. Aquí está el vector gradiente. Construimos el sistema, sino que este es un sistema no lineal. Si pueden fijarse, debido a los elementos no lineales de la restricción, ¿no?
Entonces aquí tengo unos elementos que están al cuadrado y aquí tengo un producto. Entonces eso ya va a provocar que surjan soluciones múltiples. En concreto les va a quedar 6 puntos críticos. O sea, de esos que estaba señalando hay 6. ¿Sí? Y ahí es donde uno dice para qué sirve esta opción de diccionario true. Mire, cuando uno le ejecuta punto crítico, te quedan estos 6 puntos. Entonces tenemos estos 6 puntos críticos. ¿Ya? Y en esos 6 puntos críticos tengo que evaluar la función. Bueno, tengo que ver cuáles son maximizadores y cuáles no son maximizadores. Pero bueno, ahí pueden ver. Entonces, cada uno de estos es un diccionario en términos de Python. Entonces, aquí tengo 6 diccionarios. Cada diccionario me va diciendo el valor que toma un elemento. Entonces, ahora, ¿qué implica la cualificación de la restricción? Tengo que ver que en cuál de estos, para ver si es que en estos puntos, en cada uno, el gradiente no es nulo. Entonces, podría pasar que en algunos el gradiente sea nulo y otros no, dependerá de cada ejercicio. Entonces, ¿qué es lo más práctico aquí? Como ya tengo varios puntos críticos, un bucle. Pues lo que pueden ver en la siguiente celda es, primero, la construcción del gradiente de G, los mismos códigos que hemos visto para construir el gradiente, y luego abajo tienen un bucle. ¿Qué estoy haciendo al gradiente? Le estoy sustituyendo un i para cada i en punto crítico. Entonces ahí creo que está bastante intuitivo el bucle. ¿Qué está haciendo? Coge el punto crítico, pero ahora punto crítico realmente es una lista de 6 puntos, de 6. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a coger cada uno y le va reemplazando en el gradiente. Esto es para tener una visión rápida de ver en todos los gradientes si por ahí aparece alguno que sea 0, 0. Porque si vieron que las formas de las funciones ya son más irregulares. Entonces, ya cuando son bien irregulares, hay la posibilidad de que surjan esos casos degenerados. Ya, entonces aquí vemos los resultados. Y bueno, por suerte no salió. Uno estuvo cerca, pero no. Entonces, 2, 3, 4, 5. O sea, los 6 puntos son válidos para analizar. Entonces, miren aquí, ¿cuáles serán máximos? ¿Cuáles serán mínimos? Sí. Entonces, de todas formas, bueno, aquí está también el gradiente del U. Entonces, ¿cuál es la idea? Ahora la idea es, bueno, hay dos opciones. Hay una opción un poco rústica, ¿no? Podríamos reemplazar cada punto en la función de utilidad. Y los más grandes son los máximos. Se acabó, ¿no? O sea, tampoco, no sería mala idea, ¿no? De hecho, aquí está esto que es otro bucle, en donde en cambio sustituimos cada punto crítico en la función de utilidad. Y ahí están los valores, que son los que aquí les resumí. Uno viendo esto ya podría decir, bueno, resulta ser que aquí parece ser que este es el que maximiza, ¿no? Porque aquí tengo la función de utilidad con los valores más altos. Pero obviamente lo correcto es ver las matrices, ¿no? Ok, de todas formas aquí tienen también el gráfico. Pues miren el gráfico. Entonces, ¿qué está haciendo este gráfico? Aquí está la restricción, ¿verdad? Está la restricción y aquí están las curvas que ahora ya tenemos una idea, corresponden a proyecciones del gráfico en 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces resulta que tengo punto aquí, punto acá, punto acá, punto acá. Y aunque no ayuda mucho el gráfico, también tengo punto aquí y punto acá. ¿Sí? Entonces esos son los 6 puntos que se están evaluando. Claro, aquí no se nota muy bien, pero si ustedes empiezan a rotar, ahí van a notar que esos puntos de acá también son puntos críticos. Listo. Luego construimos la matriz hessiana. Mismos códigos, pero ¿cuál es la novedad? Bueno, la hessiana y de una vez la hessiana bordeada, ¿no? O sea, le cambiamos los signos a primera fila, primera columna. Y la novedad es que ahora la matriz hessiana depende de los X y depende del lambda. ¿Eso qué significa? Que la matriz hessiana bordeada va a ser distinta para cada punto crítico. Entonces me toca estar reemplazando cada punto crítico en esta matriz para de ahí ir viendo cuál tiene determinante positivo y es maximizador. Entonces se han de imaginar que a mano este ejercicio es bien chévere, ¿no? O sea, sí, es uno de los ejercicios de Simon y Bloom, por ejemplo. Entonces ahí a mano no. Cambio aquí, que saco el determinante. Entonces, miren, antes de ponerme a hacer, primero si se fijan, le saqué el determinante. ¿Sí? ¿Para qué? Para directamente trabajar con el determinante. Entonces, ¿qué voy a hacer? El determinante en cada punto crítico. Entonces tengo aquí el determinante, me doy cuenta que lo hice de paso para ver si por si acaso no quedaba todo el determinante positivo. Por ejemplo, que todos los términos quedan al cuadrado. Si ven que aquí los x quedan todos al cuadrado. Ah, no, excepto el x2. Entonces yo tenía la expectativa de ver capaz que si todo me queda al cuadrado se acabó. Todos son maximizadores.
podría pasar, ¿no? Pero como no pasó, toca evaluar en cada punto. Otro bucle. Entonces, miren, aquí tengo otro bucle, entonces, ¿qué hago? Saco de la matriz gaussiana bordeada el determinante y luego sustituyo cada punto crítico. Sustituimos y ahí están los valores de los determinantes, que son los que les he resumido acá también, ¿no? Con eso yo ya puedo ver cuáles son positivos. Tengo 1, 2, 3. Tengo 3 determinantes positivos, por tanto, esos 3 puntos son maximizadores. Los otros 3 puntos son otra cosa. Si quisiéramos, podríamos decir que los negativos son minimizadores también. O sea, si quisiéramos meternos con el tema de los minimizadores. Pero no quiero entrar mucho en eso, digo ya. Entonces, al final creo que se entendió la mecánica, ¿no? Entonces, cojo aquí, encuentro los positivos y entonces ya sabemos cuáles son los puntos maximizadores. Y de hecho, ¿cuál es el maximizador global o los maximizadores globales? En este ejemplo pueden notar que, volviendo a los niveles de la función de utilidad, entonces había 2 puntos que son estos de acá. Y también, sí, esos 2 puntos. ¿Y cuál de los dos es? 0, este. Ya. Y ese también. Listo. Entonces, ahí les pongo 2 ejercicios, compas, para que practiquen. Entonces, aquí está un ejercicio, problema 1, problema 2. ¿Sí? No lineales, obviamente, para que se diviertan. Entonces, ¿qué se les pide? Entonces, aquí está un resumen de todo lo que podría uno tener, ¿no? Podrías representar la función objetivo y las restricciones con un gráfico en 3 dimensiones, como hemos hecho. Obtener los puntos críticos con las condiciones de primer orden, verificar la cualificación de la restricción. Ya saben qué significa, ¿no? Ver que el gradiente del G no sea 0. Graficar la restricción y varias curvas de indiferencia, bueno, las curvas de nivel en el plano. Incluir el caso tangente, tal como hicimos, ¿no? O sea, y el gráfico en el plano. Identificar los puntos maximizadores con la condición de segundo orden e interpretar el multiplicador de Lagrange para cada ejemplo. Entonces ahí están dos problemas. ¿Alguna pregunta hasta ahí, tal vez, compas? Creo que no. ¿No? Entonces, creo que está ya bastante automatizado, ¿no? O sea, está bien estructuradito. Vamos con otro problema. Anterior, hay terminación, ¿no es cierto? Pero al evaluar la función de utilidad, 2 sale 1 y tercero sale 0. 0. Ujú. Entonces, se puede decir que los dos que salen 1 son máximos totales, máximos globales. Vas. Ujú. Claro, es que no tengo más puntos críticos y la forma de la función no da para más, ¿no? O sea, dentro de la restricción, ¿cuáles son? ¿Cuáles son, de hecho? A ver, uno debe ser, supongo, será este el punto 0. Ah, este es el punto 0. ¿Cuál es el que da uno? Por acá, creo. Creo que es uno por acá, ¿no? 1, 1. Este por aquí creo que es. Estos dos de acá arriba creo que son. Estos dos de acá arriba creo que son. Entonces esos son, creo yo, los maximizadores globales. Y creo que atrás está uno que llega a 0. Pero entonces, en el momento en que hay que ubicar el máximo, Ajá. estamos hablando del máximo global, No, locales. locales también. Todo esto es locales. Todo esto es locales. Ya, si solo queda un hito, ya, pues es global también. Pero si hay varios, entonces ahí hay unos que sean globales y otros locales, pero es por la comparación. O sea, los criterios que hemos visto son para encontrar máximos locales. Sí, para encontrar máximos globales. eh, sí, el problema, por ejemplo, ya depende de otros factores, ¿no? O sea, la forma de la función y todo eso. Si es que no tuviera restricción. Sí, sí. Pero bueno, más fácil. Tengo los puntos, reemplazo y evalúo, ¿no? Ya. A ver, vamos con otro ejemplo, compras. Pues verán, ahora tengo un ejemplo con 3 bienes. Si todos los ejemplos anteriores les hicimos con 2, ahora vamos a hacer uno con 3, igual súper rápido. Y más para ver los cambios en los códigos, porque de ahí lo demás, la mecánica es la misma. Entonces, miren, a nivel de códigos, por ejemplo, aquí no va a cambiar nada, ¿no? Solo vuelvo a construir las ecuaciones. Entonces ahí volvemos a ejecutar. ¿Sí? X1 más X2 más X3, la función de utilidad. X1 al cuadrado, 2X al cuadrado, 3X al cubo, 3X3 al cuadrado, 10, ya, todo está ahí.
Listo. Entonces, igual, para construcción de la función lagrangiana, la misma idea, construimos un multiplicador lambda y esta ecuación no cambia, ¿sí? Entonces se queda igualito. Entonces, miren, incluso con tres bienes queda igualito los mismos códigos. ¿Dónde empieza a cambiar un poco? Como ahora tengo tres, el cálculo, por ejemplo, de la lagrangiana. Entonces, en ese cálculo, ¿qué sucede? Que ahora tengo que incluir el x3, por obvias razones. Porque ahora tengo la derivada parcial con respecto a lambda y la derivada parcial con respecto a x1, x2 y x3. Entonces, x3 hay que incluirlo. Si no lo incluyen, ¿qué va a pasar? Les va a quedar incompleto el vector. Les va a quedar solo hasta... O sea, no les va a arrojar la tercera, perdón, la última derivada parcial. Sí, entonces ahí toca estar pendiente que el problema tiene ya tres bienes, ¿no? Listo. Pues igual, surge un sistema que es no lineal. Sí, como ven, este es un sistema no lineal. Cuatro ecuaciones y en este caso dio 2 puntos. Entonces, también miren, cuando se saca el punto crítico, igual, aquí toca volver a poner el x3 para evitar. Ahí en cambio va a tener problemas de resolución, ¿no? ¿Qué problema da? Solo por curiosidad, dejen ver qué pasa si le dañamos un ratito. Ya, sale vacío, o sea, indeterminado, ¿no? O sea, tengo más ecuaciones que variables. Sí, entonces por eso es que hay que indicarle a Python que hay otra variable más. Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer luego? Verificar que en cada punto el gradiente de g no sea cero, o sea, la cualificación de restricciones. Es el bucle anterior, ¿no? Es el bucle anterior. Ahí no cambia. Bueno, que hay que cambiar que en la construcción de los gradientes x3 también va ahí. Es como ven, ya. Hay que poner x3 donde estén los x. Ya, a eso se le sume todo. Aquí están los gradientes. Como los gradientes de g no ninguno es nulo, todo está bien. Analizamos los dos puntos críticos. Saco los valores de la función de utilidad en cada punto. Matriz hessiana y hessiana bordeada. Igual en la hessiana también hay que poner x3. Hessiana bordeada, cambiamos los signos. Ahora, aquí cambia. ¿Sí? Entonces, como ahora tengo, exacto, tengo que ahora ver dos signos. El signo de este determinante, que es la menor principal líder, bueno, es la menor líder de orden 2, pero bueno, más fácil, eliminando la última fila y la última columna. Y luego el determinante de toda la matriz. Entonces ahí, esa sí es un poco nuevo. Entonces miren qué hacemos en esta línea de código. En esta línea de código estoy filtrando la matriz para que solo escoja las filas 0, 1 y 2. Recuerden que si ustedes hacen un filtro así en Python, no va a escoger el 3. Entonces escoge 0, 1 y 2. Entonces con eso descarta la 3. Entonces le dice el determinante y de paso le pedí que factoree. Entonces aquí está el determinante y depende de lambda. El x1 y x2 están al cuadrado, así que no importan, pero este lambda influye. Entonces, según el signo de este lambda, será maximizador o minimizador. En el otro caso, en cambio, es el determinante de toda la matriz. Y pueden ver que el lambda queda al cuadrado, entonces este siempre es negativo. Y eso está bien, porque el uno tiene que ser positivo y el otro negativo. Este salió negativo. Tengo que ver que el otro sea positivo. Entonces evaluamos los puntos. Y evaluando los puntos vemos que hay un negativo y un positivo. Y este positivo es el que me indica que tenemos punto maximizador. Bueno, y de paso volé el determinante, pero no hacía falta. Entonces, ¿cuál es el punto maximizador? El segundo, el que tiene lambda positivo. Listo. Entonces, ese es el maximizador. Y no puedo llegar más lejos porque como ya es un problema con tres bienes, no puedo dibujar ni graficar. Pero para efectos de lo que queremos, ahí está, ¿no? Listo, compas. Entonces ahí también les dejo un ejercicio para que trabajen el caso con tres bienes y restricción de desigualdad. Tal vez alguna pregunta está ahí, ¿no? Ya. A ver, compas, avancemos. Le vamos complicando más, ¿no? Ahora le vamos a poner varias restricciones de igualdad. Entonces, el problema está parecido, ¿no? Quiero volver a maximizar una función de utilidad, pero digamos que ya no quiero solo una restricción de igualdad, sino que quiero K. Vamos a utilizar la letra K para indicar que tengo varias restricciones de igualdad. Em,
¿Cómo se vería esto en términos gráficos? Entonces vamos un ratito a hacer un gráfico y entonces ahora quiero varias, o sea, optimización con varias restricciones de igualdad. Entonces tenemos otra vez x1 y x2. Pero ahora ya no tengo una restricción. Por ejemplo, supongamos que tengo dos restricciones de igualdad. Cada restricción de igualdad es como una recta o una curva, lo que sea, pero, por ejemplo, ¿no? Tendría una restricción, que ahora le voy a llamarle G1, X igual a constante 1. Antes no usábamos estos porque no hacía falta distinguir. Ahora voy a tener dos restricciones. Esta sería la primera restricción, digamos. Si yo aquí impongo otra restricción, pongámoslo en verde, supongamos que se vea. A ver, por un instante supongamos que este es el punto óptimo, ¿ya? Entonces, para que el gráfico no me quede tan feo. Entonces, ¿están de acuerdo que en ese punto óptimo hay el gradiente? Entonces, en ese punto estaría un gradiente del G1, ¿ya? Ahora, quiero otra función que voy yo... mm, Eso. Ahora tengo otra función que está cruzando. ¿Y por qué le puse el cruce justo en el punto? ¿Están de acuerdo que si tengo otra restricción y quiero que las dos se cumplan a la vez? La única opción para que ambas restricciones se cumplan en este espacio R2 es que se topen en un punto. Bueno, la otra opción es que se topen en toda una región, ¿no? Que podría también pasar, pero hagamos el caso de un punto. Y ahí tendría otro gradiente. Sí, más o menos. Tomás. Entonces ahí tengo dos gradientes. ¿Están de acuerdo? Tendríamos el gradiente de la restricción 1 y el gradiente de la restricción 2. Ya, entonces, aún no he dibujado nada con respecto a la función que quiero optimizar, la función de utilidad. ¿Ya? Entonces recién tengo estos dos gradientes. Entonces, si ven la diferencia con respecto al problema anterior. Antes solo era un gradiente, ahora tengo dos gradientes. Y de hecho, en el problema general tengo K gradiente. Pero ¿por qué en este plano no valdría poner otra restricción? Bueno, el gráfico sale horrible y aparte tendría que cruzar en este punto también. Entonces, para no complicarle más, quedemos solo con dos. Ya con dos se va a entender la idea. Eso es. Ya. Listo. Ahora, ¿qué es lo que dice el problema? ¿Cómo se resuelve esto? A ver. A ver, antes de entrar a la matemática, en términos económicos, ¿cuándo podríamos tener dos restricciones? Porque una buena es la presupuestaria, pero ¿y qué otra restricción podría haber? ¿Con cuál, por ejemplo? ¿Cuál sería? Por ejemplo, el petróleo, Ya. la producción de las refinerías. En el límite tiene anotado que quiere maximizar la función de ingresos petroleros. Ujú. Tiene el lado presupuestario, pone un límite de recursos y el otro el operativo. Ya. Maximizar el operativo. O sea, al final termina siendo un problema doble. Ujú. Sí, es bueno. Claro, no, algún problema técnico, digamos, también. O sea, porque no es una restricción estrictamente económica, ¿no? Pero podría haber una restricción técnica. Claro que alguno podría contraargumentar que tal vez haya mejor ahí cambiar el conjunto de elección, ¿no? O sea, que tal vez sea el conjunto de elección el que se moldea a las restricciones técnicas. Eso también se podría hacer, ¿no? Pero es viable. O sea, lo que digo es tranquilamente se puede poner más restricciones. El caso es que, ¿cómo resolvemos este problema? Entonces, miren, tenemos varias restricciones. La clave está en construir bien la función lagrangiana. ¿Sí? La clave está en construir la función lagrangiana. Aquí me equivoqué y es otra L, pero bueno, es lo de menos. ¿Cómo se construye la función lagrangiana? Entonces, miren, es el mismo principio. ¿Sí? De hecho, voy a escribirle para el ejemplo 2 primero. Entonces, ¿cómo se vería aquí la función lagrangiana? Lagrangiana, eh, voy a volver a escribir lambda un ratito, pero bueno, ese lambda ya va a ser un poco distinto a lo que hemos hecho antes. Déjenme mover esto un poco a la derecha. Ok, ¿cómo queda esto? Entonces, ¿cuál era la intuición? ¿Se acuerdan que la intuición era, tengo la función que quiero optimizar, la función de utilidad?
y le pongo la penalización, ¿verdad? Menos lambda, cada vez que me alejo de la restricción. Menos lambda por G1X menos C1. El 1 para indicar que tengo una restricción. Pero ¿cuál es el problema ahora? Ya no tengo una restricción. Ahora tengo 2. Como tengo 2, entonces voy a tener otro multiplicador de Lagrange. Entonces, en rigor, tengo un menos lambda 1 y después voy a tener un menos lambda 2. Aquí sería una restricción 2x menos c sub 2. Y por tanto, el lambda que está aquí ya no es un escalar, sino que es un vector. En este ejemplo, lambda 1 y lambda 2. O podría tener más componentes, depende del número de restricciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo en donde decimos L igual 2 porque tenemos dos bienes o dos variables y K igual 2 porque tenemos dos restricciones de igualdad. Entonces, la K aquí va a representar el número de restricciones de igualdad, en este caso es 2. Listo. Entonces, ¿qué me va a pedir aquí la condición de primer orden? En términos operativos es la misma idea. Tengo que volver a sacar el gradiente de lagrangiano y ver que esto evaluado en el óptimo sea 0. Pero ahora, ¿qué va a tener el gradiente de lagrangiano? Entonces, tomemos en cuenta en este ejemplo, ¿no? El gradiente de esta lagrangiana ahora va a ser igual a, mejor pongámoslo en recto, ya antes que va a salirme, la parcial de la lagrangiana con respecto a lambda 1 y luego la parcial de la lagrangiana con respecto a lambda 2, porque ahora tengo dos multiplicadores de Lagrange. Y luego tendríamos las derivadas con respecto. De hecho, miren, después que tengo, en este ejemplo, por decirles, tengo las derivadas con respecto a x1 y x2, que son la misma mecánica que teníamos antes. O sea, eso ya para ganar tiempo sería 1 menos lambda g1 y u2 menos lambda g2. Listo, entonces, ¿y esto qué me va a dar como resultado? Bueno, de una vez igualemos de todo esto a 0, 2, 3 igual. Entonces, ¿qué significa? Las dos primeras que van a salir de esta condición de primer orden, son dos primeras ecuaciones, son las dos restricciones. Porque si hago la derivada del lagrangiano con respecto al lambda 1, lo único que va a quedar es este corchete con menos, que es la restricción. Igual a 0 es la restricción en definitiva. Entonces, ¿qué va a tener aquí? Tengo la restricción, que sería G1 del X óptimo igual a C. El G2 del X óptimo también igual a C. Y acá, ¿qué va a suceder? De hecho, aquí me faltó algo. ¿Qué me faltó? Por apurar. Notemos que aquí estoy haciendo la derivada con respecto a x1. Entonces, si yo vuelvo a esta función, por ejemplo, y yo derivo con respecto a x1, ¿quién va a cambiar? Obviamente va a cambiar la función de utilidad, va a cambiar g1, porque depende de x1, pero también va a cambiar g2. Entonces, lo completo sería que aquí también esté menos otro lambda, y aquí tengo que indicar que es la función 1, y aquí es la función 2. Y aquí en cambio sería el 1 de nuevo, menos lambda g2, 2, 2. Aquí es 1. Ya. Esto es lo que hay que agregarle entonces al problema, estas partes. Ya, ¿por qué vienen estas partes? Porque vendrían a ser las derivadas parciales de cada restricción con respecto a x1 y las derivadas parciales de cada restricción con respecto a x2. O sea, en pocas palabras, y esto incluso ya más desglosado se va a ver mejor, va a quedar así, ¿no? El gradiente de u, el gradiente de u de x estrella, que sería esto de acá, menos lambda 1. Luego vendría el gradiente de la restricción 1, que vendría a ser esta de acá. Y menos lambda 2 por el gradiente de la otra restricción. Y todo igualado al 0, 0. ¿Sí? O sea, o si quieren, a ver, este sería un poco en rojo. O reordenando términos, me quedaría que el gradiente u de x estrella igual
Estos que están negativos pasan como positivos. Si es que tendríamos algo así como una restricción. Entonces, miren, hasta ahí sería lo que ya aprendimos, si tuviéramos solo una restricción. Pero como tengo otra restricción, vendría otro lambda, más lambda 2, gradiente de G2, X estrella. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy sumando, o bueno, estoy haciendo una combinación lineal de dos gradientes. El gradiente de la restricción 1 y el gradiente de la restricción 2. ¿Eso cómo se ve en el gráfico? ¿Cómo se vería en este gráfico? Entre ambos. O sea, sería como al G1, tocaría multiplicarle por lambda. Supongamos que les expande, ¿ya? Para que se vea el gráfico medio amarillo, tal vez. Se vea un poco decente el gráfico. Entonces, este vector que estoy haciendo, no, le pongo esto. A ver, que vamos a ver un poco. Ya. Entonces, este vector que estoy haciendo aquí, digamos que ese sería el lambda 1 nabla G1. O sea, sería el vector gradiente G1 por su lambda 1. Y luego, ¿qué tendríamos que hacer con el G2? Lo mismo. Ese también estaría multiplicado por un... Supongamos que está por acá. Ese, en cambio, sería el lambda 2 nabla G2. Y entonces, ¿cómo sacaríamos el vector gradiente de U? A ver, esto por arriba. Entonces, la suma de estos dos vectores, ¿no? Porque si se fijan, así está definido acá. Entonces, la suma de lambda 1 por el un gradiente más lambda 2 por el otro gradiente. Entonces, en términos gráficos, el resultado sería la suma de estos dos vectores. ¿Cómo sumamos esos dos vectores? Una opción sería coger el vector, duplicarle y mandarle acá. Permítanme ponerle un pequeño teado. Ya. Y entonces el vector estaría por acá, ¿no? Desde aquí para arriba. No. Ese sería el vector. Ese sería el nabla U X estrella. Entonces, en resumen, ¿qué me está diciendo la condición óptima cuando ya ponemos dos restricciones de igualdad? Que este tiene que ser este nabla U, ¿verdad? El óptimo. Ya no puede ser igual solo a uno de los gradientes. Como ahora tengo dos restricciones, tengo que igualarme a la combinación de los dos gradientes. ¿Sí? Entonces ahí es lo que tenemos que esto tiene que ser igual a lambda 1, nabla G1, más lambda 2, nabla G2. Ok, ¿qué opinan? ¿Sí se entiende el gráfico, la idea? Sí. Sí. Es que sean ortogonales cada una de las restricciones. No La hace falta. combinación de las dos restricciones es la que es ortogonal. La combinación de las dos restricciones es ortogonal. O sea, más bien es como que cada gradiente es ortogonal a una tangente que yo podría poner acá, ¿no? Y ese gradiente sería ortogonal a esta otra vaina. Entonces, ¿qué pasa? Que este va a ser ortogonal a la función de utilidad que no le quiero dibujar, pero a ver si me sale. Más o menos, ¿no? Sería como que aquí tengo la función de utilidad. Entonces, este vector gradiente sería ortogonal a la función de utilidad. Al rojo. ¿Ortogonales con quién las restricciones? Lambda por el gradiente de la restricción expandía o acortaba el gradiente de la función. Ajá. Pero ahora tienes dos restricciones, ya no necesitas. Claro, claro. O sea, ahorita lo que hace es que lambda es el que expande. Hay un componente. Exacto, expande un componente. Expande un componente del vector, expande el otro componente y ese es uno. Sí. Ahora, bueno, primero se está entendiendo el gráfico, ¿no? Sí, porque este ya es medio. Pero sí, no. Ahora, una observación, ya para ir terminando la clase. Eh, en términos prácticos, sería rarísimo resolver este problema, porque si se fijan, es solo un punto. O sea, en realidad solo hay un punto que cumple al mismo tiempo dos restricciones. Entonces, el único punto que tengo que evaluar es este de aquí. O sea, no es tan, o sea, se puede hacerlo, pero no es tan común. ¿Qué sería lo común? Que esto se vea en más dimensiones. Esto lo he dibujado estrictamente para didáctica y entender el problema, ¿no?
Pero, por ejemplo, si tengo yo dos restricciones, es de esperar que tenga más variables. Sí, o sea, es posible, pero lo lógico sería más variables. Listo. Entonces, para terminar, compas, y dejarles ya en paz, ya viene siendo hora. Entonces, bueno, sí, ya se acaba también. Ahora, en términos ya de generales, ¿cómo sería la? Puede ser incluso, ¿no? Es que se Es, puntos, pero es un mínimo, ¿verdad? sí, sí, sí. O sea, ya en otra dimensión serían planos que se están cruzando. Sí, por eso digo que en más dimensiones ya es relevante, ya es más relevante el problema. En este caso, como es solo para didáctica, es un punto. Pero si es que tuviéramos otro eje, un X3, entonces ahí sería que es todo un plano cruzándose con otro plano. Y tendríamos toda una recta, ¿no? Sería el cruce. Entonces la restricción tendría que cumplir toda, caer dentro de esa recta. Bueno, es solamente las variables, también pueden ser dos planos que se cortan. Y en tal caso, Ah, ya, ya, ya. Ya, o sea, diciendo que tengo la utilidad en el otro eje. Y como veíamos en un plano y el otro plano. Ah, sí, sí, claro, se cruzan, sí, pero la en... función de cruz Ajá, es justamente esa función. sí, estoy totalmente de acuerdo, sino que lo que digo es, cuando yo quiero resolver el problema, ya conozco el punto. Antes yo no conozco el punto. O sea, lo que digo es, yo puedo conocer el punto haciendo solo la solución de este sistema de ecuaciones. Como yo conozco el punto, lo único que resta Evalúo, es exacto, arreglar. exacto. Y ya, exacto, o sea, ya no hay tanto lío porque ya conozco el punto. O sea, como que me ha resuelto el problema de encontrar el punto. Entonces, por eso es que digo que lo usual es que esto esté en más dimensiones. Sí. Pero es para efectos de entender la geometría, digamos. En resumen, compas, y ahora sí ya, para el caso general, ¿cómo quedaría esto? Entonces, para el caso general, ujú, entonces, en el caso general, ¿qué tengo que hacer? El gradiente del U, ¿verdad? X de estrella, tiene que ser la combinación lineal de toditos los gradientes de todas las restricciones. Si el caso general ya es para cualquier número de restricciones K, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Sería la suma desde I igual 1 hasta K, de cada lambda I, por ejemplo, aquí tengo lambda 1, lambda 2, por el gradiente de cada restricción evaluada en el punto, que es lo que ustedes tienen en los apuntes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo en los apuntes, el caso general, pero aquí ven que hicimos el caso 2 para ver que no es más que agregar otro gradiente, ¿no? Y agregas otro gradiente y otro gradiente. Listo, compas. Entonces, queda planteado este problema que vamos a hacer la próxima clase. Bueno, llegamos hasta condiciones de primer orden. Ya hemos de hablar de cualificación de restricciones. Aquí se pone más interesante porque miren, antes que era la cualificación de restricciones, solo verificar que el gradiente no sea cero. Pero ahora, ¿qué pasa? Tengo dos gradientes. Pues cuando tengo dos gradientes o más, lo que tengo que ver es que sean linealmente independientes. Entonces ahí la cosa ya se pone más interesante porque ya no tengo que evaluar solo que sean ceros, sino que la combinación lineal, eh, es que miren, ¿qué pasaría si fueran linealmente dependientes? Sería como que los dos gradientes se sobreponen y es lo que queremos evitar. ¿Sí? Entonces de eso hemos de hablar la próxima clase, hacemos unos ejercicios y de ahí ya pasamos a Kuntuker. Listo, compas. Entonces, dejemos hasta ahí el video.